Suscríbete a La Panterita. 905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, una inversión segura hacia el futuro. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Respira bien con Respiben. Tokio, salvate del calor infernal. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Natura, el sabor de lo mejor. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, para vos fue mano. Sí, señor. Para mí fue mano. ¿Lo de Prieto? Prieto, Sí, Olimpia versus Guaraní. Sí. Gol anotado por Prieto, anulado por el VAR. Para mí fue mano. Lo dije ya esta mañana y lo ratifico. Fabio, ¿para vos? Sí, hay una mano que incide. No en el momento en que baja la pelota prácticamente con el hombro, cuando va bajando la pelota. Ahí es como que se amortigua el balón y se ve el desvío. Levemente, casi... Pero, ¿qué toma es la que vos decís? La toma que está detrás del arco de Juan Espíndola. La toma de detrás del arco de Olimpia. Y esa toma te traiciona porque la toma de frente no es mano. Si miras bien la trayectoria del balón, hay un pequeño desvío de esa naturalidad que puede tener el pecho. Al bajar hay un... ¿El reglamento qué dice? Hasta el antebrazo no se considera, ¿verdad? Sí, la manga. La manga, menos, sí, ahí está, esa Debajo de la axila. hasta la manga. Debajo de la axila. Ahí está. Pero... Y O sea, ¿qué sería? El hombro. Ahí está, mira. Hombro o por debajo del, ahí. antebrazo. Ah. Y sabemos que la regla dice cuando hay mano. Ahí va por el brazo. En una situación de gol o una jugada que antecede directamente a una jugada de gol, es mano. Yo no veo la claridad que ven los compañeros. Yo tampoco. Para mí, O sea, sinceramente, ¿sabes qué? A mí para mí no es penal. O sea, No. perdón, no es penal, no es mano. Claro, a mí me deja la duda. Y yo creo que yo soy la idea que si hay dudas, se debe mantener la decisión original, ¿verdad? Pero... Le dije lo mismo esta mañana Sí, a la audiencia y también a una persona que me escribía de Olimpia, ¿verdad? Que para mí también, cuando tengo muchas dudas, no sanciono. Yo escuché el argumento... Yo le Fabio, escuché a Ariel esta mañana porque... Fíjense la trayectoria que ahí va está. a tomar la pelota. Iba a ir para afuera y se va más... pero Fabio, o sea, tu argumento es la trayectoria del balón. Mira. No, lo que te quiero decir es... No se llega a apreciar, a ver, no es la mano de Ábalos de la selección, ¿se entiende? No. O sea, Pues... ahí no hay... Entonces, al no ser claro el contacto, yo entiendo y respeto el argumento, voy a decir, mira la trayectoria del balón. Hay un toque mínimo. ¿Y qué pasa si para el árbitro es claro? No, para el árbitro fue reclaro porque se demoró medio segundo. Vio y después le... Y fue llamado inclusive. ¿Verdad? Para que él Mira que en el juego de ida entre Guaraní y Olimpia, el famoso partido del Defensor del Chaco, tuvimos aquella, disculpan Fabio, Sí. aquella mano que nadie vio de Moya también, ¿verdad? En el arco sur, Defensor del Chaco. Acá para mí, repito, me deja un 90% de duda. Tengo que mirar 6 cámaras. En una digo, mira, puede ser. Fíjate que en esta ni me parece tampoco. No es mano, será. ¿Vos sabés que No me parece. Ahora, hay alguien que me dijo que le rebotó
en el pecho o en el antebrazo, Sí. y que después se le fue en la mano. Y eso es lo que yo Claro, veo. y si ocurrió eso, está bien anulado. Yo voy nomás a que después de ver tantas reiteraciones, al no ser concluyente, pero si los árbitros que vieron las dos cámaras, porque, o sea, esta es la típica que si Carlos Paul decía vale, tampoco se iba a generar una tremenda polémica. O sea, entraba en esa zona. Yo creo también lo mismo, ¿eh? Me parece que pero yo iba a eso. no había. Esta toma es muy engañosa y para mí Carlos Paul en esta es la que seguía, por eso es la imagen que él está viendo. En esta seguía para cuando acercan la cámara, él dice que hay contacto con el brazo, un mínimo, es un roce prácticamente. No, aunque sea roce, al ser Sí, mano sí, y En ataque, claro, o sea, jugada de gol, sí. yo fortalezco voy nomás, Fabio, o sea, si vos sos el que tenés que defender el argumento de la mano, o sea, fíjate que vos no decís, fíjate que ahí le pega la mano, vos te va el tema de la trayectoria, o sea, es tan complicado ver el contacto que vos vas a la consecuencia cuando la pregunta es, ¿cuál es la causa? O sea, vos deberías ir a la causa, no debería ir a una consecuencia donde también de la otra parte dirán, no, pero eso es porque se le fue por... Voy nomás que es una jugada tan cerrada y el VAR se demoró mucho más y cuando le llaman a Carlos Paul me parece que Carlos Paul ya delegó. Es como que si me van a llamar estén seguros y yo ya voy a chequear nomás, porque si el VAR... Además en el VAR estuvo Alipio, Sí. ¿verdad? Después de mucho tiempo parece que aparece y está apareciendo en el VAR entonces, ¿verdad? Pero... por lo menos esa jugada puntual ya que arrancábamos con... Pero era revisable, sí. sí, pero estamos los que tenemos dudas y los que no la tienen, que me parece perfecto porque de eso se trata, ¿verdad? Pasa muchas veces entre los propios árbitros dentro de una cancha. Ahora, el segundo sí, el que anulan el penal, porque también será eso, cobrar un penal antes que sea offside, después dice no offside. Pero ahí sí, ahí está bien. Claro. Está bien, ¿verdad? En Guaraní, Pero, muy pero, caliente. no, pero por eso digo, verdad. eso pues suma para que esté en la cancha, ¿verdad? Suma a la pocha. No anularon hace un gol dudoso y ahora nos cobran un penal, dicen que no es penal ahora, está sensible, después de varios minutos. Ya está sensible. Porque ¿cuánto tiempo dio? ¿9 minutos dio en el segundo 9 tiempo? minutos de edición. Sí. 9 minutos. Pero correspondían los 9 minutos. Claro, No claro, robaron, claro. no robaron, dijo de Muner. Pero sí. Y le trató de equipo chico Olimpia, no lo dijo esa palabra, yo le agrego, pero no lo dijo con esa etiqueta, con ese rótulo, pero le trató de chico, No, Claro, de que equipo chico solamente Olimpia. se dedicaban a esperar, dijo. Sí. Dijo Pero- que el único equipo en cancha que quiso ganar el partido fue Guaraní. Pero eso también es muy de Sonó muy impotencia, despichado, de sonó muy pichadura. despichado. Ahora, Pero, yo le di la razón, pero perdón, Dani. ¿a qué jugada él se refería cuando dijo una del 63? Algo No así? sé. A esa ¿Cuál sí, fue esa, Fabio? honestamente te digo, para mí fue penal esa jugada. A la Claro que pucha, la dijo- única que no revisa. entró en discusión y ¿cómo No, fue la jugada? sí, por eso. Es una jugada donde viene la pelota otra vez para Richard Prieto, antes de la jugada de la mano, y hay un agarrón de Fernando Cardoso. Una sujeción que parece mínima, pero a la carrera le estaba ganando Richard Prieto. No, es una pelota parada en la que vos decís, no, le estaba agarrando. Entiendo. Pero ¿sabes En qué? velocidad. Del lado futbolero es difícil de cobrar esa, ¿eh? Pero en velocidad el agarrón entiendo. se ve. Y ya que ustedes marcaban el tema, porque el offside es claro de Barceló, Eso sí. no me van a decir que Mateo Gamarra hizo lo que hizo porque sabía que estaba en posición adelantada. Él le salvó No, eso. por eso. Le salvó. Mira que otra de Mateo, ¿eh? O sea, él... No, Mateo tuvo su punto alto en los 4 partidos contra los Cariocas y después se fue al una por partido. Y esta tampoco fue falta sobre Moya que tanto reclamaron en el gol de Olimpia. Moya que tiene casi 2 metros, se deja caer. No, y Moya se lesiona cada 2x3. También. No aguanta. Eso ya pasó Tampoco después. es una garantía en la defensa. Parecía que se consolidaba, pero después ya... ¿Qué tal el rostro cuando salió el Tucu Salazar? Yo pensaba otra vez. El Tuco de por sí. Yo pensé que se rompía la mano por la frustración Claro. porque pegó ahí Pegó el el césped. Pero Cuatro como jugador pica y cuando devuelve la pelota ya se da cuenta y mira, profe, ya salió. ¿Quién va a ser lateral derecho de Olimpia en el clásico? Y mira que... Romaña pulsado. Chiqui dio, Otálvaro todavía lesionado, Otálvaro. dijo que Sergio Otálvaro podría llegar, pero no como Richard Ortiz. Si llega para que pueda estar en la banca, decía por Sergio Contra Otálvaro. Trinidense había debutado un chico de nombre César Olmedo. Olmedo. Y lo, Sí, lo 20 mencionó años. ¿Como lateral? Como lateral, Sí, 20 que años. mencionó Porque tres nombres. Otálvaro iba a jugar ese partido y un día antes como que reporta que se ¿Rescindió? lesionó. Claro. Sí, Chiqui habló de 3 nombres para ese puesto para el domingo. Dijo, Olmedo ya debutó, podría ser una opción, dijo.
quizás Ale Silva de lateral derecho o Fernando Cardoso que terminó el partido de lateral, pero era una tercera, es como que era una tercera posibilidad ya más remota, me parece, la de Cardoso siendo lateral. Vamos a Hugo Fernández, Francisco Arce, Barceló, Pablo de Múner, el hincha opina de Olimpia luego del partido, el triunfo de Cano después de 5 fechas ante Guaraní 1-0. La verdad que muy contento por la victoria, la verdad que Hugo Fernández. ya veníamos necesitando el partido pasado, se nos escapó en el último minuto y bueno, hoy por suerte se nos dio. Hoy por suerte se nos dio la victoria, en lo personal también muy contento porque de vuelta se me está dando los goles y bueno, creo que ahora tenemos que descansar porque el domingo tenemos un partido más importante también. El domingo tenemos un partido muy importante, más que eso es un partido aparte, como se dice, un clásico y bueno, trataremos, como dije, ahora descansar y prepararnos para el domingo, que va a ser un partido muy duro también. Creo que los dos queremos ganar un clásico y bueno, ojalá que podamos hacerlo y darle una alegría a la gente también. No sé si tranquilizador, pero fue un triunfo como normalmente ocurre cuando uno intenta salir de fases complicadas, de momentos duros, de no victorias. Partido muy difícil, muy sufrido, un gran rival, muy táctico. Tenemos inconvenientes hace mucho de todo tipo, nos pasa de todo, hoy de vuelta, pero valoramos mucho la victoria porque así matemáticamente dos de nuestros rivales, hoy uno con el que jugamos y otro que jugaron el partido anterior, perdieron puntos. Hacía mucho que no podíamos hacer eso de descontar y vamos a ir partido a partido, que es lo que nos queda, tenemos que mejorar. Mirando ya el clásico, ¿crees que puede ser una ventaja o no que ya no esté en el arco de Cerro Porteño, vos que lo conoces y muy bien? Buena pregunta. Yo no sé. En realidad un problema de ellos no es un problema nuestro. Igualmente si tapa Miguel es un gran arquero, es un chico que hace rato está, que merece también por sus condiciones técnicas. No creo que, no sé si hay diferencia o no. Hoy ya no lo sintieron porque ganaron, pero obviamente es un gran arquero y siempre que está enfrente es más difícil poder convertir contra alguien de ese nivel. Creo que el segundo tiempo fue todo nuestro. En el primer tiempo tuvimos una o dos chances claras que no lo pudimos hacer. Y bueno, somos los dos equipos grandes. Cuando no sos efectivo, después el otro no te perdona. Creo que nos tenemos que quedar con el segundo tiempo, siendo protagonistas, volviendo a la identidad que tenemos. Y bueno, esto sigue, no nos podemos quedar con la derrota. Hay que levantar cabeza que ahora el sábado tenemos un partido importante de vuelta a nuestra cancha. Y bueno, seguimos con las chances claras de seguir peleando ese tercer puesto en la Libertadores y afrontar después la Copa Paraguay. No tengo dudas que nos robaron. Eso es lo que te voy a decir. Es muy claras las imágenes, son muy claras las imágenes. También hay un penal minuto 63 que ni siquiera lo tienen en cuenta, que fueron al VAR, que es sobre Richard Prieto después de un remate de Rivarola. Creo que hubo un solo equipo en la cancha que intentó, que buscó jugar como un equipo grande, y después hubo un equipo que estuvo esperando el error y que obviamente lo aprovechó y por eso me ganó. La imagen es muy clara, no se ve absolutamente nada, ni siquiera es jugada para VAR, ni siquiera es jugada para VAR. O sea, que lo llamen ya del VAR me llama muchísimo la atención. Y después, fíjense, en minuto 63 también me parece que hay un penal muy claro sobre Richard Prieto. Olimpia está para grandes cosas. Olimpia siempre toda la vida. Olimpia, por fin se nos dio una victoria. El clásico el domingo. Y esperemos un buen resultado. Vamos con todo. Mira que hoy anímicamente al público le hace bien y esperemos que al plantel le venga bien esta victoria. Toda la vida, las buenas y las malas. El domingo sí o sí. Al fin una victoria. El domingo se sigue esta racha. El clásico, ganamos sí o sí 3-0. Aguante Olimpia y toda su gente. El domingo ganamos. Tito Torres fuera. 3-0. Tito Torres que no juegue en el clásico, por favor. Aguante Olimpia, las malas mucho más todavía. Aguante. No, parió la burra, no jugamos bien, pero ganamos, eso es lo importante. Sí, vamos. Estamos con José María Manumbeck, el directivo del Club Guaraní. ¿Qué tal, José María? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué
tal? Unos saludos para vos, para los compañeros ahí de la mesa y bueno, a disposición de ustedes. Preguntarte primero directamente, ¿consideran que fueron perjudicados? No sé si la palabra, inclusive que querés utilizar es robado, porque hay algunos dirigentes que sí utilizan esa palabra. Bueno, yo voy a utilizar la misma palabra, es un robo. Lo que pasó ayer en Do Boca fue un robo, ¿verdad? Guaraní fue, comenzando por el tema futbolístico, fue superior a Olimpia, ¿verdad? Tuvimos una chance al comienzo, en el primer tiempo, ¿verdad? Lo tapó el arquero de Olimpia, ¿verdad? Una mala decisión también de nuestro jugador, ¿verdad? De querer colocar. Y después vino, o sea, para mí hubo dos penales claros, y el segundo, ¿cómo le voy a decir? Perdón, el gol muy mal anulado. Nosotros volvimos a ver por televisión, ¿verdad? Parece que le toca en el brazo, ¿verdad? Pero para mí fue un gol legítimo, ¿verdad? Y hubo un penal ahí, creo que fue, no recuerdo bien, el muchacho Prieto creo que fue, ¿verdad? Dentro ya del área grande, que no cobró el árbitro, y no sé para qué está el VAR si no va a cobrar lo que tiene que cobrar. ¿Cuál es lo más escandaloso para ustedes? ¿Lo de Prieto? Para mí lo de Prieto es un penal clavado. Aquí en Rusia, no sé, en África, donde sea, ¿verdad? Pero no cobró el árbitro. Motivo no sé cuáles serán los motivos, pero es muy raro que viniendo Olimpia en una mala campaña, por decir así, tengamos que pagar nosotros los platos rotos, ¿no? ¿Qué opinás de la jugada que termina en el gol de Olimpia? ¿Para vos hubo falta de Moya, José María? ¿Sobre Moya? Para mí sí, porque entró en disputa, ¿verdad? Y Moya tenía la ventaja ahí, digamos, ¿verdad? Y bueno, sinceramente por eso vuelvo a repetir, ¿verdad? No sé qué ve el árbitro, o peor de todo, el árbitro a lo mejor puede que se pueda equivocar porque es un ser humano que está dentro de la cancha, no tiene forma de volver a ver algo, pero la gente del VAR es una vergüenza, sinceramente es una vergüenza. Yo pienso que es mejor jugar el campeonato sin VAR que con VAR. No somos los únicos perjudicados. En su momento Olimpia habrá sido perjudicado también como Cerro, Libertad y los demás equipos, ¿verdad? O sea, yo no sé para qué está el VAR, sinceramente. ¿Y qué van a hacer a nivel institución respecto a este arbitraje? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer a nivel institucional en función al mal arbitraje que para ustedes fue el arbitraje de Carlos Paul? Y bueno, siempre es, aunque sea protestar, ¿verdad? O porque no sé ni si vale la pena, porque tampoco te dan bolilla, ¿verdad? Es como, no sé, es como hablar solo en la oscuridad. Yo pienso que el fútbol paraguayo no está repuntando, y no está repuntando por muchos motivos, ¿verdad? Uno de ellos es el arbitraje, evidentemente, ¿verdad? Y bueno, creo que si eso no se soluciona, no sé, sinceramente. Pero a mí me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que justamente haya sido Olimpia el beneficiado. Hace poco, vía nota también, ustedes reclamaban un arbitraje. ¿Crees que eso de las notas no va a servir, pero que tienen que tener ustedes firmeza a la hora de salir a protestar entre todos los directivos para que tenga peso esto de que Guaraní pega el grito al cielo también con respecto al arbitraje, José María? Yo pienso decir, porque la nota, que presentar una nota, de repente puede que lo lean, puede que no lo lean, y si lo lean, pueden que tiren al basurero, no sé.
Yo pienso que, como tú dijiste, ¿verdad? Hay que protestar en pleno, los directivos, sea del club que sea, ¿verdad? Pero yo creo que este tema del VAR, lo único que están haciendo es ensuciar un partido, ¿verdad? Imagínense, nosotros estábamos en el tercer puesto, ¿verdad? Son la Copa Libertadores, y ahora, por culpa del VAR, si ya no estamos peligrando no estar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tener el VAR si lo único que hace es perjuicio? Preferible que te perjudique un árbitro de campo, un ser humano que se puede equivocar, que 2 personas o 3 personas que están ahí en el VAR mirando 10, 20 y 30 veces y te salen diciendo otra cosa, ¿no? ¿Con Carlos Paul se puede hablar o no? Digo, los jugadores, ¿qué te dicen? ¿Cómo? Los jugadores, ¿qué te dicen? ¿Se puede hablar con Carlos Paul Benítez? Sí, hablan con él, pero él trata de defender las situaciones en el que en ese momento él está, ¿verdad? Lo más llamativo que Carlos Paul fue a verificar, él personalmente fue llamado por el VAR, ¿verdad? Y sale cobrando penal, ¿verdad? Y nosotros, o sea, fuera de fanatismo, fuera de todo, fútbol, ¿verdad? Pero no puede ser que nosotros seamos, Carlos Paul sea ciego y nosotros lo veamos y él no vea, ¿no? Más todavía, por eso que es más grave la situación, porque él mismo fue a ver cuando fue llamado por el VAR, ¿verdad? ¿Vos crees que Olimpia jugó de chico? Bueno, yo voy a decir una sola cosa. Olimpia es un gran club. No, ¿verdad? futbolísticamente yo creo que está pasando malos momentos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención la forma que jugó. Eso sí, no sé si diríamos jugó de chico o de qué, o trató de... te cambio el adjetivo. De cubrirse la espalda, porque Guaraní con De Munner está jugando de otra forma, con mucha intensidad y mucha velocidad. Entonces, lógicamente, es otro equipo a lo que era 2 meses atrás, ¿verdad? Te cambio el adjetivo, José María. Los equipos se están cuidando de ellos, ¿no? Ajá. Te cambio de adjetivo. ¿Jugó a Lotacuarí? ¿Cómo? ¿Jugó a Lotacuarí? Te cambio el adjetivo. ¿Se jugó de Tacuarí? Y pienso que sí, porque sinceramente el primer tiempo fue todo de Guaraní. Ellos esperaron, Guaraní se le fue encima, ellos esperaron y trataron de jugar el contraataque, ¿verdad? No sé si tampoco quiero menospreciar a ningún club, ¿verdad? Pero creo que Olimpia es un club grande para que haya jugado de esa forma que jugó contra nosotros, ¿verdad? ¿Contra quién van en la próxima fecha? No tengo en mente. No tengo en mente, pero sí, lo único que sé Guaireña. Que a partir de esta fecha que viene, tenemos que ganar todos los partidos, pues nosotros estamos apuntando directamente a Copa Libertadores, ¿verdad? Como mínimo, como Paraguay 3, ¿no? Muchísimas gracias, José María, por atendernos, muy amable. Al contrario, gracias a usted y saludos a todos. José María Van Umbeck, directivo del Club Guaraní. El sábado el próximo partido Guaraní ante Guaireña, 20-30 horas. Otra vez en Dos Bocas. Tiene que jugar Guaraní. Vamos a lo de Cerro. Carrascal Bernay, el hincha, opina de Cerro Porteño. Triunfo en un partidazo frente a Trinidense. Partidazo. 5-2. Vos dirás, bueno, 5-2. No, ganó Cerro. Que muchos errores ahí. Muchos errores, Pero fue un partidazo. El primer tiempo fue un partidazo. Yo no entendí el cambio de Ronaldo en Trinidense. No entendí. La salida de Báez. Salvo que me digan que estaba lesionado, golpeado. Ronaldo, ¿cuál es el apellido? Ronaldo Báez. Ronaldo Báez, jugador de Libertad, era. Yo lo identificaba en Libertad. Sí.
Pero sigue siendo Libertad, ya no es de Libertad. Creo que ya ¿Qué no, condiciones pero tiene? Interesante, sí. Ayer Yo ganó siempre la decía banda que era izquierda, el- pero totalmente. Al Chico Núñez y a De Jesús lo anticipó siempre con el pase de Mendoza. Ya que recién hablaban de quién va a ser lateral derecho para el clásico en Cerro también, mira que Núñez es muy bueno yendo, pero marcando ayer dejó enormes dudas. Sí, y no solamente él, lo de Brock también ayer es No, muchas de dudas. hecho, la defensa. Lo dejó dudas siempre. Brock esta vez acertó, porque Sí. una vez en la olla casi lo metió un golazo así, pegándole un derechazo al arco. ¿Y contra Meliano? Fue- Cuando se había... ¿Sabes? Tuvo la fortuna, le acompañó la dio ¿Se esa fortuna acordás cuando que ya lo miró y porque le se dijo, iba ahí al ¿qué te pasó? ángulo. Le dijo, sí. Y ayer terminó de concretar su obra que ya insinuaba. Pero, o sea, gran primer tiempo como partido, y en el segundo tiempo sí me parece que Cerro fue muy superior ante el mal cambio de Arrua. Vamos con las repercusiones. Sí, contento primero que todo por los goles, pero es un trabajo de equipo. Venimos trabajando ya hace rato. Carrascal. Hemos pasado momentos difíciles, pero bueno, nunca hemos perdido la fe que hay un buen grupo y hemos sacado esto adelante, pero con mucha fe y trabajo, gracias a Dios. Pues el trabajo siempre ha estado, la mentalidad mía siempre ha estado en tener ese buen nivel que me caracteriza, que me trajo aquí, que por eso Cerro me compró. Pero ahora, bueno, la confianza también que me ha dado el cuerpo técnico, eso también conlleva a que se vea reflejado durante el partido y por ahí la libertad de coger los tiros libres, de llegar al área y convertir goles, también el trabajo de la semana y del balance que se hace con el profe de todo este trabajo que desde que llegó. El futbolista tiene altibajos, uno es consciente, pero uno silenciosamente tiene que seguir trabajando, porque esa es la única forma de uno volver otra vez a ese buen nivel que uno quiere estar para que el equipo, para uno poder ayudar al equipo. Está fuerte, está con muchas ganas, está en crecimiento, está con chicos canteranos, que hoy Fabricio llegó a su primer gol en primera división y eso me pone muy feliz porque fue parte de aquella sub-20 que pude y que tuve el honor de dirigir aquí en Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Con relación a Jan Fernández, hay algo que aclarar sobre él, hoy no estuvo, se filtró la cuestión de indisciplina, después salió a hablar el empresario, hay algo que aclarar sobre eso y principalmente por lo que se viene por el domingo, si lo va a tener en cuenta o es algo que lo van a hablar internamente. El entrenador está en un rol en el cual tiene que tomar decisiones deportivas y las decisiones que uno toma lo deja con tranquilidad porque tienen su fundamento. Mi conciencia me lo indica y mi conciencia es el primer juez que yo tengo en mi vida, por lo cual amerita que pueda ser dueño de mi silencio en este momento. Los futbolistas todos están en condiciones de poder jugar el clásico, salvo Luis Rivero, que tiene una molestia. Sacándolo a Luis, cualquier futbolista va a defender esta camiseta con honor y con una gran entrega el día domingo. Hubo un lindo partido, hicimos 5 goles y te dije que soy dueño de mi silencio. Opa el tema. Ay, me pareció súper bien pelearon a muerte, así que bien ganado. Espectacular, como esperábamos. Felices nos vamos. ¿El domingo? El domingo vamos a ganar también. After en Carmelitas, se va a carrascar muchacho. El domingo ganamos, cueste lo que cueste. Muy bien, muy bien. El colombiano está recuperando su nivel y esperemos que en el clásico vuelva a repetir esta... Todo lo del medio, Fabricio. Sí, todo el equipo estuvo bien. Y un partido muy intenso. El equipo contrario tampoco le dejó en el primer tiempo muchas cosas hacer. Pasó de todo. Cerramos con el canal 11 con 59 minutos. Seguimos nosotros a través de las 7:30 de ABC Cardinal para analizar todo lo que ha dejado esta fecha 16 del campeonato que hoy finaliza con el partido Resistencia Sportivo Luqueño. 19:30 horas y Olimpia al menos. El Nacional también hoy, ¿eh? El Nacional. En la cancha Nacional, sí. Resistencia recibe a Luqueño. A Luqueño. Y Olimpia reduce a 5, ¿no? Porque aprovechó 5. la derrota de Trinidense a mano de Cerro Porteño y ganó su propio partido con el rival. ¿A 5 reduce cuál? ¿La de la Libertadores? El tercer cupo. A la puta, qué bien, Sí, qué bien, qué bien. Por eso, porque jugó contra un rival directo y aprovechó que el otro rival, que era Trinidense, que tenía el mismo puntaje que Guaraní en el acumulativo, perdiera frente a Cerro. Claro, reduce a 3. Y era lo que marcábamos, que ahí cuando ya estaba liquidado lo de Cerro Trinidense, que era un resultado que festejaban los que iban a jugar después del añejo.
porque Trinidense es rival directo de Guaraní y quiere ser también Olimpia, porque entre Olimpia y los dos que están allí arriba está también Nacional. Pero por eso recalcaba Chique, que fue una gran fecha, porque hace rato no se daba esto de descontar significativamente a los dos, porque en la fecha pasada, si vos vas a ceñirte netamente en lo matemático, Olimpia también descontó un punto, porque Guaraní perdió 0-4 contra Nacional y Olimpia había sumado un punto, pero dejó un sabor muy amargo porque ese punto pudo haber sido 3 contra un rival directo que era Trinidense. Pero si vos agarras las últimas 2 fechas, cuando ha vuelto el fútbol después de la pausa de la fecha FIFA, Olimpia estaba 9, ahora está 5. O sea, es una cosecha positiva, más allá de todos los bemoles y del rendimiento que ustedes que estuvieron en cancha seguramente van a poder analizar con más propiedad. Y nosotros lo que vimos de Cerro Porteño, pero todo esto matizando lo que va a ser el clásico, o sea, qué equipo ponés, qué lateral derecho, si... Se dio resultado para que el clásico tenga un poco más de... Totalmente. ¿Sí? De vida, sin duda. Está Richard Prieto. Richard, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Richard, la jugada ayer, ¿la viste? Bueno, para que te preguntar si la viste, si la habrás sentido, ¿verdad? Porque uno siente cuando la pelota le toca en la mano, cuando no. Que no. La vez pasada le preguntamos a Gabriel Ábalos, sí, y él dice que no se dio cuenta, que no percibió que le rebotó en la jugada que terminó marcando y que no subió el marcador frente a Bolivia. Que hay jugadores que no sienten. No sé si es el caso de Richard, que supongo con la mano en el corazón. Yo creo con que absoluta sinceridad nos va a responder. No le va a condicionar. Le decimos, saluda a Richard, acá está dividida la mesa. Richard, acá estamos los que creemos que no fue penal y está lo que no fue mano, como para cobrar, ya que nos queda duda todavía. Y están los compañeros que estuvieron en la cancha, sí, y que dicen que estuvo bien cobrada la mano. ¿Vos qué sentís ahora que pasaron varias horas de partido? No, la verdad que yo ayer no sentí. No, la verdad no sentí. Y después, viendo las imágenes, tampoco veo la mano, ¿verdad? Tipo, es muy engañosa la imagen. La cámara lenta siempre, como que eso se engañó un poquito y la verdad que para mí no fue mano. La verdad que, ¿para qué vamos a mentirnos? Nosotros estábamos viendo, le dijiste, por favor, revise bien, vio bien. Vi que hablaste bastante con Carlos Paul Benítez, Richard. Sí, la verdad que nos pasamos discutiendo ayer, era un partido difícil también, creo que se puede equivocar también, así como nosotros nos equivocamos y nada, ya se queda ahí. ¿Y hubo alguna respuesta del árbitro o vos cuando viste que el VAR señalaba, después ya no pudiste hablar, después del partido seguramente, pero en ese momento ahí cuando le presionaban los de Olimpia a ustedes, ¿hubo alguna respuesta para vos personalmente del árbitro Pablo Benítez o no? No, yo más bien le fui a reclamarle cuando terminó el partido, porque cuando se fue a ver la jugada decidió muy rápido, la verdad. Y no dio tiempo de reclamarle más después. Cuando terminó el partido, nada más me dice que acomodé con la mano. No me dice que bajé con la mano, sino que acomodé con la mano. Y no sé qué es lo que cobrando. Ahora, Richard, ¿cómo es Carlos Paul cuando vos le reclamás una jugada puntual? ¿Es de hablar, charlar, intercambian opiniones o es el famoso no se le puede hablar al árbitro? No, ayer no se le podía hablar, la verdad. Yo en el primer tiempo le reclamé un córner que era para nosotros y él se enojaba, ¿no? Porque se enoja, en vez de que nosotros nos enojemos, él se enoja. ¿Qué te decía? Fabio, sí. ¿Qué te decía, Richard? No, y o sea, el partido, ¿verdad? O sea, no quiero tampoco mandarle a gente, porque después, claro, pero para nosotros que después nos mandan de vuelta a nosotros, te descuidas y nos mandan de vuelta este fin de semana. Pero te preguntaba qué te pasaba, por ejemplo, pero en Guaraní, ¿verdad? Sí, en el Tauraí me vio a gritarme así, no sé qué. Así, intratable, pero bueno. Cada vez también tiene su forma de dirigir, ¿verdad? Sí, no, Paul Benítez tiene esa forma, siempre lo mencionamos. Y no hay otra jugada que dijeron que le hicieron falta a Richard. En la que te ¿Vos tenés minuto 63 vos tenés?
Sí, la que te agarraron en el área. Ahí me sujeta. Cuando yo quiero... viene un centro, parece, y cuando yo quiero avanzar, me abraza hacia atrás. Y en ningún momento no pasaron ni la imagen, nada. Sí, esa sí entra para mí, Richard, porque te sujeta, no una jugada rápida, pero vos ibas a ganar en la posición del marcador. Sí, yo iba a agarrar la pelota y el tipo me abraza y ahí justo no puedo agarrar la pelota. Y ahí no hubo revisión, no hubo protesta, nada. No, y justo esa jugada fue larga y ahí ya no revisaron más. Bueno, Richard, iba a ser muy importante tu gol, ¿verdad? Porque no andas convirtiendo mucho. Iba a ser el empate, quién sabe si lo podían dar vuelta, pero quedó allí y sigue protestando la gente de Guaraní porque los puntos por el tema de la Copa son muy importantes. Sí, creo que nosotros si no perdíamos este partido, creo que al Inter le dejamos muy lejos, pero como Cierto. Perdimos, creo que le dimos vida a ellos y ahora se pone más complicado ahí arriba por el acumulativo, ¿verdad? Esperemos estar a la altura ahora estos últimos 5 o 6 partidos que quedan para poder ir a la Copa. 11 llegan ahí, Richard, en cuanto a la diferencia en la tabla, a 11 puntos. ¿O no? ¿De Olimpia? Olimpia. 8, ¿verdad? 8, bueno, igual, es una distancia... Ahora se pusieron a 5 de nosotros. Tenés razón. Sí, ganando se iban a poner a 11. No, claro. Y eso, ganando iban a 11, de diferencia de Olimpia. Sí. Era ya el masazo. Dije bien entonces, que la diferencia hubiese sido si ganaba... Lo que planteamos fue del empate, pues. Porque el gol de él era del empate. Igual era buena diferencia. Y ahora quedan a 5 y... Una diferencia de 8. Ahora quedan a 5 y están golpeados porque la vez pasada perdieron feo con Nacional. O sea, son 2 derrotas seguidas, ¿verdad? Sí, creo que el partido Nacional es un equipo reconocido ya. Creo que este partido encontramos de vuelta nuestro juego, pero no pudimos convertir, que estamos en deuda con eso. Richard, gracias por tu tiempo. Dale, un abrazo para todos. Richard Prieto, jugador de Guaraní. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. Celular Samsung A24, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas este jueves. After Office y sorteos por asistencia, 2.100.000 guaraníes en créditos. Viernes 27, Halloween Party, show en vivo de Giuseppe. Sábado 28, fiesta de disfraces, 1.000.000 de guaraníes en premios, DJ en vivo. Domingo 29, fiesta de Halloween, Rodrigo Jara DJ. Martes 31, DJ Mili. Sorteos por asistencia y cupones acumulados. Promo de tacos con salsita, sándwich de desmechado con papas bravas, degustaciones de bocaditos, promo de cervezas y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Yo voy a utilizar la misma palabra, es un robo. Lo que pasó ayer en Do Boca fue un robo, ¿verdad? Guaraní fue, comenzando por el tema futbolístico, fue superior a Olimpia, ¿verdad? Tuvimos una chance al comienzo, en el primer tiempo, ¿verdad? Lo tapó el arquero de Olimpia, ¿verdad? Una mala decisión también de nuestro jugador, ¿verdad? De querer colocar. Y después vino, o sea, para mí hubo 2 penales claros y el segundo, ¿cómo le voy a decir? Perdón, el gol muy mal anulado. Nosotros volvimos a ver por televisión, ¿verdad? Parece que le toca en el brazo, ¿verdad? Pero para mí fue un gol legítimo, ¿verdad? Y hubo un penal ahí, creo que fue, no recuerdo bien, el muchacho Prieto creo que fue, ¿verdad? Dentro ya del área grande, que no cobró el árbitro y no sé para qué está el VAR.
si no va a cobrar lo que tiene que cobrar. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollo Don Juan. Salchichas, chorizos con queso, de Viena, botifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollo Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. ¿Vos crees que Olimpia jugó de chico? Bueno, yo voy a decir una sola cosa. Olimpia es un gran club. No, ¿verdad? futbolísticamente yo te creo digo. que está pasando malos momentos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención la forma que jugó. Eso sí, no sé si diríamos jugó de chico. Te cambio el adjetivo, José María. Los equipos se están cuidando de ellos, ¿no? Ajá. Te cambio de adjetivo. ¿Jugó a los Tacuarí? Y pienso que sí, porque sinceramente el primer tiempo fue todo de Guaraní. Ellos esperaron, Guaraní se le fue encima, ellos esperaron y trataron de jugar el contraataque, ¿verdad? No sé si tampoco quiero menospreciar a ningún club, ¿verdad? Pero creo que Olimpia es un club grande para que haya jugado de esa forma que jugó contra nosotros, ¿verdad? En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras muchísimo más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento. Y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay y en Itagua, el Cacique sí te conviene. En Petrosur, carga nafta activa 92, Forza 96 y Forza Diesel S10. Llena tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Atención, porque Johnny anunciaba $400,000 tiene que poner por Zavala Olimpia. Y ayer Salazar volvió a salir lesionado. Otra vez. Sí. Y estábamos planteando justamente eso, quién iba a jugar, a dar un nombre juvenil, porque Otálvaro no va a estar. Sí, de acuerdo a lo que dijo Chiquiarse en la conferencia, él habló de 3 nombres. Romaña fue expulsado. Sí, Romaña fue expulsado. Podría jugar Olmedo, decía que ya debutó, pero es un chico todavía. Lo puso a Alejandro Silva como candidato a jugar de lateral derecho y en última instancia dijo, o quizás Fernando Cardoso, que había terminado ayer el partido como lateral derecho en Olimpia. Pero está con ese déficit ahora el equipo franjeado para enfrentar a Cerro el domingo. No, ya para ir a lo de Olimpia quería, porque lo dábamos esta mañana, consultamos con Marcelo y bueno, respondió con todo el dolor del momento, ¿verdad? Pero falleció don Porfirio Recanate, que estaba en Brasil, quien fue hasta presidente en un momento, ¿verdad? Que Marcelo pidió permiso en la última parte y era quien atendía la prensa en aquel momento, así que los préstamos y la fuerza para Marcelo, para toda la familia y un tipo deportista. Empresario, deportista, el básquet. No era muy grande todavía sí. él, ¿no? No era muy grande todavía. No, tenía su edad, pero... Pero estuvo en Brasil seguramente por algún tratamiento especial, entonces los pensamos para toda la familia y para... recuerdo para don Porfirio que cuando le tocó hablar con la prensa siempre fue muy caballero. Muy caballero. Muy caballero. De la vieja época. Sí, ¿verdad? sí, no, un señor. Sí, un totalmente. señor realmente. Y los sentidos pésames, mucha fuerza para la familia Recanate. Bueno, Zavala en otro tiempo sería... Sí, pero con el rendimiento de $400,000 es poco. Mucho no. para... ¿Cuántos años tiene Zavala? Pregunto siempre el año del jugador. Pero porque... un jugador útil hasta los 32, 33 es útil. Yo creo que tiene 26, 27. Pero es un jugador porque vale la pena, ¿no? Sí, vale. Sí. Un puesto muy difícil y que él lo llenó muy bien. Y sumarle de lo que ayer hablábamos. Él nunca integró esa lista de lesionados. Porque mira que han habido jugadores que vos decís, mira que 24 rinde, años, perdón. 24, claro, no, vos sabés que no es mucho 400. No. Para quedarse con el 100%. No, yo creo que por ese monto es extender extender? Claro. No ¿Qué es ser, extender un préstamo? Claro, la extensión. O sea, yo supongo que un monto similar habrá implicado traerlo. Johnny hablando justamente de esas cláusulas que se ponen y la ejecución. Pero un jugador de 24 años quiere hacer uno que estaba en Italia por $400,000. Más de un club de Italia, pero más de un club chico. Él es de un club de Italia que es el Venecia.
pero Olimpia lo trae en estos momentos, para que se entienda, está en zona de ascenso. Sí. Es cierto que recién empezó. Yo creo que 400 millas es para quedarse con Olimpia lo rescata de Costa Rica. Creo que es opción de compra. Si no estoy para mí equivocado. también. Acá me dice lo mismo. No tiene acá me dice sentido lo que mismo, sea Bruno. préstamo, hermano. no. Opción de compra claro. 50%. Ay, bueno, eso sí. 50%. Ahí Por eso cambia. es razonable, pero Ahí igual cambia. no es mucho. No. Y aparte le vas a hacer un contrato mucho más largo a un jugador que te está generando En un productividad. puesto que casi ninguno tiene. Y viendo un poco lo que pueda pasar también, se va ahí Tito Torres, que obviamente no juega más de lateral, ¿Te pero asegurás que se va Tito Torres? yo creo que sí que se va a ir. Hay un fin de ciclo de muchos jugadores ahí en Olimpia. Si me decía a mí, es un fin de ciclo de Tito Torres. Pero hay que ver si podés fichar o no podés fichar. Ese es el otro tema. Es el tema. Sí, claro, totalmente. Yo colocaba como un plus el hecho de que él no se lesiona. Que habla bien también de su vida profesional, del famoso descanso y todo lo otro, porque en Olimpia han habido jugadores que en algún momento dicen, mira qué bien rindió fulano. Después, no, está lesionado. ¿Qué se hizo de Menga? No, él tuvo una recaída. Ayer Chiqui Zavala en ningún momento integró el hospital. Destacó que tenía algunos problemas, que venía acumulando ciertas cargas Zavala, pero es como que destacó su recuperación rápida. O sea Olimpia en ese puesto está tan carente que cuando estaba en Libertadores, había, no sé si era, creo que fue el partido de Guaireña, donde el famoso miti-miti, un tiempo jugó Tito y otro tiempo jugó Zavala, cuando en la Libertadores jugaban los dos haciendo un tándem, ¿verdad? Pero fíjate que a Olmedo lo conocimos ante Triniense porque Otálvaro se lesionó. Por la izquierda no aparece ningún lateral que vos digas, bueno, pero a este se lo quiere ir llevando de a poco mientras se consolide, pero Zavala junto a Espínola fueron los dos buenos. Nunca apareció, Dani. Nunca. Históricamente estamos viendo un montón de laterales jugar. La otra vez me encontré con Abel Paredes. Vos te encontrás en algunos partidos algunos jugadores que decían, mira, creo que Alonso estuvo también en Olimpia en una época. Sí, Wildo. Siempre estuvo lleno de Ibarrola, que está en Tucumán como suplente. El que fue descubierto por Juguero fue Rivero, pero rápidamente fue hay dos Paredes. transferido. El Abel Paredes, que ya salió un poco más antes, que ahora está en Ameliano, y el otro es el Alan Paredes, que también había aparecido y... Alan Paredes apareció después. Sí, pero por eso. Que ustedes transmitieron. El año pasado. Exacto. En esa época de los Jeremy Flor y compañía. Exactamente. A Jeremy también lo candidataban, pero es más central Jeremy Flor. Pero igual, a Olimpia les cuesta muchísimo. El chiste siempre que venían todos y se quedaba Tito Torres siempre con el puesto. Pero es que cuando saltó el nombre de Facundo Zavala, yo decía, bien, de Italia, pero él venía de Costa Rica. Y nos miramos todo porque también, ¿verdad? Claro. Wilson le llamó. Él contaba su historia, ¿verdad? ¿Vos dónde debutaste? Argentino que debuta en el fútbol de Costa Rica. Nos miramos todos y dijimos, acá hay algo que nos cierra. Pero mira, Federico, que en los primeros partidos había dejado muchas dudas, pero después le faltaba el mérito, llenar. Porque en un momento dijimos hasta que no tenía ni pinta de jugador, era de lateral, pero después con la garra... Yo acordaba que el argentino uruguayo que vino después pasó a Nacional, que era un zurdo también de ida y vuelta, pero no llenaba la cancha. Y lo mismo pasaba parecía que le quedaba grande la cancha, que le quedaba larga. En el esfuerzo, ¿cómo llamaba el lateral? El que estuvo con Almeida era. El Barbita. No me estoy acordando, pero sí, de Olimpia pasó Nacional. Rojo. El otro rojo. Mateo Rojo, ¿no? Mateo Rojo, algo así. Pero parecía también chiquito. Pero Zavala se impuso. Sí. Lo de Zavala se impuso, jugó bien Copa Libertadores. El esfuerzo en la marca brilló y después ya le agregó también lo otro. Inclusive hasta marcó goles importantes en Copa Libertadores de América y después, como vos decís, Rodrigo Rojo, dice Juanma. Demostró que tiene madera para los partidos de desafío, de esos partidos consagratorios. Sí. Fíjate, él marca en Encarnación el gol que le salva el punto. Mira lo que vale contra Triniense en la primera rueda, cuando Olimpia venía de perder los 3 partidos del clausura con el plus de la eliminación en la Copa Paraguay, y él rescata porque se estaba perdiendo ese partido en Encarnación, que fue el último antes de lo de Río, y quiere hacer uno más ya que quedó como un gol de anécdota, no como el gol de Richard o el de Bruera contra Flamengo. Él hace el empate transitorio en la vuelta contra Fluminense, o sea, cuando el equipo no se encontraba, entonces también le agregó ese plus anímico. Y a eso que mencionaba Fabio del famoso dibujo de Tito Torres, oficialmente Zavala le ganó el puesto a Tito, a tal punto que Torres juega titular, pero ya como volante, como lateral izquierdo. Hace rato el dueño del puesto es el argentino. Johnny, ¿cómo te va, Móviles Free? Bruno, buen día, saludos para todos.
¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Llegó el PagWhatsApp TR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu PagWhatsApp TR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí a TR con personal. Conexión total. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo Upisa. Podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. ¿Cómo te va, Johnny? ¿Todo bien? Bien, señor. ¿Quieres aclarar lo de Zavala, por favor? Sí, así como decía Federico, es el porcentaje que le va a quedar a Olimpia pagando ese monto. 31 de diciembre es el tiempo que Olimpia tiene para pagar ese monto y tener el lateral izquierdo. Habría que ver qué cantidad de años va a firmar contrato Facundo Zavala con esa compra que va a hacer Olimpia del porcentaje del pase, para que normalmente se compra ese porcentaje y se firma 3 a 4 años de contrato para el futbolista. Johnny, Fabio decía fin de ciclo de muchos jugadores, que bueno, no es que lo diga solamente Fabio, ¿verdad? Pero es lo que se... De hecho, Ariel también hace poco hablaba de 8 futbolistas, decías, Ariel, ¿verdad? ¿Vos manejas la información? ¿Te pasaron? Que ocho estarían bajo la lupa, incluidos en una lista para ir limpiando el plantel y renovando el plantel. Pero ¿cómo haces para cubrir esos 8 puestos? Y se supone que tiene que venir gente, definitivamente. Yo creo que Olimpia va a abrir el mercado. Va a encontrar la manera. Siempre hay una manera para abrir, por lo menos de forma provisional, el mercado de pases. En el que Olimpia tendrá que hacer la gestión rápida. Seguramente ya se está moviendo para cuando llegue el momento reforzarse. Johnny, ¿vos qué manejas? La misma situación. De hecho, el lunes hablábamos sobre este punto, Bruno, de los futbolistas que tendrían, o en este caso candidatos, para no renovar sus contratos, y manejo la misma información que Ariel, que Olimpia está trabajando y va a tratar de abrir esa pequeña ventanita, pagar algunos montos, liberar, y ese equipo técnico que ya está trabajando, viendo nombres, por supuesto, el cuerpo técnico también tiene que trabajar en esto, decir, bueno, si se va necesito este jugador o alguien que pueda hacer esa tarea. Entonces, tener ese tiempo, rápidamente contratar, porque si se abre la ventana será por muy poco tiempo e inmediatamente se va a volver a cerrar. Bueno, Johnny, maneja información sobre Richard, porque tengo un anticipo que hacer sobre eso. Sí, que Richard está subiendo de nivel su preparación, y me parece que podría estar en el subclásico. No sé si para arrancar, pero por lo menos estar concentrado para ese partido. Te confirmo, está para llegar. Sí, está... Yo creo que Bruno no quiere repetir con él lo que ya ocurrió en su momento, apurarlo, que juegue un partido, que vaya porque él cuando está en la banca de expectativa es como para ponerlo inmediato, está encima del técnico, demasiado quiere jugar Richard, entonces no quieren recurrir a eso, entonces no quieren repetir en este caso, pero me parece que estará en el Superclásico. Sí, yo de buena fuente te confirmo, Johnny.
Igual manejas la misma información, pero él llega, y si llega va a arrancar de titular. De hecho, también Chiqui ayer en la conferencia decía que sí, los tiempos están dando para que llegue justo, pero llega. Para el Clásico, aunque yo entrever que podía no ser titular, también así como decía Johnny. Pero con esto que decís, Bruno, quiere decir que esto va bien, los días van pasando de manera positiva para que Richard llegue entonces a jugar el Clásico. Sí. Y viendo el partido de ayer, Fabio, me parece que ese medio va a necesitar de un experimentado como Richard. Ayer le favoreció a Olimpia cerrar bien los espacios, tener las líneas juntas y salir varios pasajes del partido de contra, y eso ayudó un poco, pero hay que decir que en ese sentido, en actitud, en determinación, Olimpia ha mejorado bastante con respecto al partido con Trinidense. Ayer el equipo tuvo mucha entrega, porque no era fácil el partido donde Guaraní le manejó la pelota en los dos tiempos. Alejandro Silva que ingresó bien. Me parece que él podría ser uno de los candidatos para ser lateral por la zona derecha, si es que por allí el técnico decide y no recuperar totalmente a Gonzalo Oro. Candidatos para ser lateral derecho: Olmedo, Alejandro Silva y Fernando Cardoso. No recurrir a un central, como fue en su momento Junior Barreto y también últimamente Johan Romaña. El tema Hugo Fernández, Johnny, vos lo conocés a él. ¿Llegaste a tener trato con Hugo Fernández? En muy pocos tratos así, normal, mano a mano, no. ¿Sabes por qué te pregunto? Viste que fue muy... O sea, él es criticado permanentemente. No sé si quién está en el... Fernández. Hugo Fernández, ¿verdad? Ayer, o sea, que en el podio de los jugadores más puteados de Olimpia. Ayer jugó bien, ayer jugó bien, pero jugó en una ubicación donde Aguirre le había puesto, detrás del punta más o menos. Jugó detrás de Walter González. Jugó muy bien. Sí, realmente bien. Y en el segundo tiempo jugó de volante por izquierda para salir de contra. Y sí, hizo muy buen partido. Es un jugador que tiene condiciones técnicas, pero que tiene las famosas lagunas en un partido de fútbol. Y con sus condiciones no te puedes dar el lujo de perderte en un partido, ¿verdad? Por esos lapsos en donde él no aparece. Ayer una definición con mucha sutileza sobre la salida desesperada del arquero, le puso por arriba, le picó por encima. Gran gol de Hugo Fernández, que venía de marcar y está en racha, en el sentido de ser prácticamente el goleador de estas últimas fechas. Se está justificando, al menos en estos dos partidos. Me parece que podría ser tranquilamente titular el domingo también. Sí, a mí me hablaron de él que en épocas anteriores, por ejemplo, con Garnero, él tenía condiciones, pero le costaba afianzarse. Fue al fútbol argentino, fue a Defensa y Justicia, y allí levantó muchísimo en lo personal, lo que tiene que ver con encarar, el mano a mano. Allí en el campo de juego él mejoró muchísimo, y también en lo personal. Creo que últimamente está más metido en el campo. Si el técnico lo utiliza en el equipo titular, trata de colaborar. Creo que es el Hugo Fernández que puede ser muy importante para Olimpia. Y bien, bajó su rendimiento después de la salida de Aguirre, pero levantó en el partido contra el Trinidense, hizo un muy buen partido, ingresó en el segundo tiempo por Tito Torres, anotó un golazo, y ayer también una jugada donde cualquiera se pondría nervioso, mano a mano, y con una definición espectacular. Hugo Fernández se dio la victoria al equipo de Olimpia. Hay que tenerle un poquitito más de paciencia a futbolistas como Hugo, que realmente tienen condiciones, pueden sacar de la apuro al equipo. Bueno, Johnny, la inmediatez, vamos a probarle lo de Olimpia, digo, el clásico que se viene domingo a las 5 de la tarde, por favor, y estamos con Cerro Porteño. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Express tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas
llantas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Los miércoles realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Con Sueñolar aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito Itaú. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas Sueñolar o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extensión purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Bueno, ¿cómo sería lo de Olimpia para el clásico, Johnny? Recuperar al lateral derecho. Si eso es Álvaro, si va a ser Alejandro Silva, si va a ser César Ornedo. Según analistas, no jugó tan mal César Ornedo, Ariel Fabio, el partido contra Trinidense. Se portó en su debut, 20 años. Puede jugar como volante por derecha, puede jugar en lateral y también como extremo. El futbolista César Ornedo. O recurrir a Fernando Cardoso. Y si juega Cardoso, ¿quién será el volante por derecha? ¿Será Alejandro Silva? Y después se ve también el caso de Derli. Si él va a jugar con otro delantero, si va a utilizar Olimpia su 18. Ayer completó 542. Alan Cano, que no jugó bien. Uno esperaba mejor rendimiento porque él fue desempolvado, por utilizar un término, porque venía jugando a Aaron Páez como centro delantero, cumpliendo con el reglamento. Ayer jugó Alan Cano con Walter González. Si va a jugar Derli con Walter, si va a jugar con Guillermo Paiva, con Facundo Bruera, o utilizar a otro sub-18 para acompañar a Derlis en este partido contra Cerro Porteño. Después, me parece que el sector izquierdo será para Facundo Zavala, allí Barreto con Mateo Gamarra, Román expulsado, Barreto con Mateo, Facundo Zavala en el arco, Juan Espínola, Olvera ya está habilitado, veremos si es ya convocado para este partido o se le va a dar tiempo para su mejor recuperación en la parte futbolística. Fernando Cardoso, 4 tarjetas, no llegó a su quinta, está habilitado. Marcos Gómez, Hugo Quintana, y por el sector izquierdo me parece que va a continuar Hugo Fernández y adelante Derlis, y si juega con Walter u otro delantero en este superclásico. No saldría mucho de esta configuración Francisco Chiquial. Bueno, gracias Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Tapero Villa, sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetros. Con tu compra de unidades Foro New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Los miércoles son de Farmacias Catedral, porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Realiza tu pedido en tu sucursal preferida o también al call center 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También en la página web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Sala Dix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de $1.000.000
millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladex al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Llama al Asterisco Gas, Asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py. Acomoda Arzamendi a Carrascal. ¡Golazo! ¡Gol! Carrascal lo hizo otra vez. ¡Gol! De Cerro Porteño, golazo. Mientras esperaban todos suspenso, Carrascal dijo: no, acá no hay nada de suspenso. Mete un tiro libre espectacular que sorprende a sus propios compañeros. Un golazo, lo hizo otra vez, sí. Carrascal, Cerro Porteño, la mitad más uno lo festeja el Club del Pueblo. Acomodar Samendia y no hubo vueltas para Carrascal. Golazo de tiro libre. Cerro Porteño 5, Trinidad 0. Daniel Echun. ¿Y qué mensaje manda el colombiano de cara al clásico? No solamente porque se ha convertido en especialista en tiros libres, porque si hay un denominador común es que, como el sábado pasado, ante la autorización no se demora, y eso suele complicarle a los arqueros. Lo sufrió Ruan el sábado, lo sufre Zamudio, en un encuentro donde Carrascal ya había metido también pelota en movimiento. Qué dilema para Bernay, ¿eh? Hoy lo guardó a Damián, Wilder entró recién ahora, Carrascal pide cancha, Fabricio hizo su gol, mira de reojo Morel, así que Cerro también cumpliendo con lo suyo, mirando el clásico del domingo en un segundo tiempo donde sí, más allá de que coqueteó algo trinidense con un descuento, fue superior el equipo de Bernal. Federico Arias. Y estaba también Arzamendia como postulante, pero como dijimos en el entretiempo, está en estado de gracia Carrascal. De ser aquel inexpresivo, que no aportaba casi nada, a ser un goleador, porque son 3 goles en 2 partidos, o 3 golazos en 2 partidos. Carrascal para cerrar definitivamente la historia. El 4-2 fue mucho para Trinidense. Cerro siempre estuvo cerca del gol, a excepción de su rival, y lo consigue con este momento del colombiano, estirando la diferencia a 3 para la previa ideal al clásico. El quinto de Cerro Porteño. A los 35 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo, golazo Apostala, ganarlo cambia todo. Y es el gol 260 del torneo Clausura 2023, tercero en la competencia de Rafael Carrascal. Suma 5 goles en liga, todos para Cerro Porteño. Qué golazo de Carrascal, ¿verdad? Y qué partidazo, ¿verdad? El primer tiempo, partidazo, hace mucho no me llamo así, ¿no? Un 3-2. Olimpia Guaraní, que ya había sido más o menos así. Porque uno habla de errores, pero si no hay errores, pues tampoco hay goles, ¿verdad? Porque siempre el defensa le gana al que ataca. Entonces el partido equilibrado, con pocas situaciones, pero allí ganaban los que atacaban. Entonces se notó y fue un partidazo porque Cerro se puso arriba 2 veces. La 2 se la empató Trinidense, después se puso por tercera vez. Tuvo 2 para empatar Trinidense. Ya que mencionaba aquel 5-3, la diferencia es que en ningún momento Guaraní pudo empatarle a Olimpia. Siempre estaba 2-0, era 2-1. 3-1, 4-1, 4-2, mientras que ayer era todo lo contrario. Se ponía en ventaja Cerro, le empataba. Además con corto lapso, 4 minutos y después. Eso generaba ayer fue el tema en el primer tiempo. Sí, sí. Porque aquella vez fue todo el partido, hasta el final. Claro. Pero ayer en el primer tiempo, un vuelo impresionante, uno quería que termine más. 3-2, la gente de Cerro
yo notaba eso. La gente de Cerro no se fue con mal ánimo, ¿eh? Como en otro momento. Se fue a ver qué pasaba. Lo que opinaron ya no opinaron. ¿Sabes por qué? Es como que había un aguante a la gente que entraba y a jugar. Yo creo que también tiene que ver, el sábado jugó bien Cerro. Sí. Porque el sábado sí habían ido, porque se volvía Sí, después de la venía mal, pausa. se venía mal. El día anterior Libertad había ganado con mucha autoridad. O sea, fíjate lo que es el tema de los números. Si Cerro gana el clásico el domingo, se pone a 4 de Libertad, con un partido más. Pero Ariel ya decretó el campeonato de Libertad. No, espera. Justo que mira, se fue un ratito. No, pero está escuchando. Ahí está, pero ya decretó Ariel el campeonato. Espera, O sea, ¿para qué va a hacer más números? Vamos a ver. No, lo que te quiero decir es que en ese partido, en la previa... Hay que ver si sostiene ahora. Bueno. Porque esa explicación que vos estás dando es matemática. Claro. Porque no es una cosa etérea. No, totalmente. Pero también Libertad juega contra Resistencia el lunes en Tuyucuá. Pero voy nomás a lo que significa, porque cuando Federico decía, sí, ayer la gente se fue bien más allá del tema allá. El partido contra Resistencia el sábado pasado, Cerro estaba a 12, porque Libertad había ganado un día antes. Vos sabés lo que entrar a 12 y en la previa decía, qué difícil ha de ser motivarse para el plantel de Cerro, porque estaba a 12 de Libertad y Guaraní y Trinidense también habían fallado. Y... O sea, tampoco es que te venía uno de abajo para decir, mira que si acá macaneamos podemos perder hasta esto que parece algo garantizado. Y ayer, si tanto se habló que Olimpia es uno de los ganadores de la fecha en materia del acumulativo, imagínate Cerro Cerro matemáticamente en 2 fechas puede ya estar clasificado oficialmente a la fase de grupo de la Libertadores. Y agregarle a eso, dentro de lo que significó ser ganador también de la fecha, es lo que decidió el técnico. Porque también había hinchas que fueron a mirar el partido con una especie de poca credibilidad hacia ciertos jugadores, como el caso de Enzo Jiménez, el mismo Broga atrás. O sea, él cambió el equipo mirando quizás el clásico y también las alternancias. Yo le voy a preguntar cuánto creen que alternó Chiqui en función al domingo. Porque, a ver, Olimpia tiene menos margen. Porque como recién hablamos con Richard Prieto, si Olimpia ayer no ganaba, hasta un empate como que le dejaba casi fuera de combate, ni hablar de si era una victoria de Guaraní. O sea, lo dejaba knockout, pero hasta el tema de Jan sacó de perspectiva, porque nosotros cuando llegamos a la cancha nacional y vemos la planilla, decimos, mira, ¿por qué muchos cambios? Y después te pones a pensar, claro, Cerro, más allá de que se puede poner a 4 con un partido más de Libertad, el clásico vale más que un partido contra Trinidense. Por eso creo que la cosecha es perfecta. Yo, no creo que Olimpia cambia mucho. Buscará lateral y me parece que Alejandro Silva podría ser lateral de vuelta. Si ayer guardó, porque a ver, si yo veo y digo, mira, Derli está en el banco, Tito está en el banco, es en función al clásico, porque para mí Bernay fue en función al clásico. ¿Por qué? Sí. Porque había hinchas que me decían, no, mira si guarda y perdemos la brillante oportunidad de acercarnos a Libertad. Pero si vos partís de la premisa y vos mismo decías, ojalá que pierda porque esto ya está liquidado, que no va a ocurrir, mira, entre los dos partidos y más para un profesional como Bernay, no es lo mismo ganarle a Trinidense que a Olimpia. Sacó pecho con el famoso tema, dijo, hicimos 7 cambios. Sí. Porque 7 cambios, y eran... Google y te va a figurar Jubero peleando el campeonato, haciendo 7 cambios y perdiendo partidos. Eran cambios, eran apellidos cuestionables, sí. Por eso te decía, mucha gente también miró, ¿qué está haciendo el técnico ahora? Y le salió bien también desde ese lado a Bernay, ¿verdad? La dupla de Jesús Brock era en todo partido, Después de cayó, ¿verdad? Ya Trinidense, pero la dupla de Jesús Brock fue la peor apuesta dentro de la repetización que puede tener un equipo, porque no fue una dupla que jugó nunca en tal condición. Y ayer cuando estábamos armando ya el equipo con el 4-2 antes del 5º gol, estaba armando con Bruno Dani, ya estaba armando con Morel volviendo a la defensa, con Ronaldo Jesús como segundo central, claro. Ya una cosa más y la vuelta de Bobadilla, ¿verdad? Claro. Carrascal Bobadilla. Yo creo que Carrascal metió presión. Yo creo que Núñez perdió unos puestos por su rol defensivo ayer. Y no sé si Alfio no mete presión para lo de Churín. Yo creo que Alfio sí, Alfio jugó muy bien, viene jugando muy bien. Yo creo que esos tres son las dudas. Pero Churín no está fino, No, por eso. Si Churín estuviese fino... Alfio para la jugada de gol, para el gol de Enzo Jiménez, él hace un giro espectacular. O sea, jugó muy bien todo el partido.
No, quería decir, yo creo que... ¿Te acuerdas para cómo el Federico lo clásico- pusimos en el podio? Sí, sí, estaba en el podio. Para el clásico, creo que el medio campo puede ser Bobadilla, Carrascal y ahí Peralta, ¿verdad? Fabricio. Y lo saca Wilder Viera. Y Wilder ahora no sé si es titular, ¿eh? Peralta viene jugando No, muy es que bien. no, Wilder es titular. No, ya sé, y por eso te digo, no Sí, sé si es es que- titular es que allí- por lo de Peralta, ¿verdad? allí- Porque viene jugando muy bien Peralta. Yo creo que viendo a Bernay que pone 2 de contención y uno más suelto, o Bobadilla o Carrascal. Yo creo... Para mí, entonces, para mí Peralta, Viera, Peralta atrás, porque Peralta está muy bien atrás, Viera y Bobadilla o Carrascal, mira, yo no lo veo que ponga los dos. Mira que ayer puso otra vez a 2 de marca, Peralta lo dejó más adelante, pero no salió eso. Yo Y en creo todos que- los partidos pone 2 marcadores y uno mixto. Yo sigo con la lectura que daba Bruno, porque para el paladar de Bernay le gusta Carrascal. Y creo que eso de que ayer jugó Fabricio tan adelantado puede ser una pista de que Wilder pierde el puesto. Yo no creo que Damián Bobadilla pierda el puesto. No, claro. Porque también hay una cuestión de momento. O sea, Damián se siente con tanta confianza hasta en el rol de goleador. Porque en el Cerro de Bernay hay más chances de que los que juegan de volante lleguen al gol que los que jueguen de delantero. Contra Resistencia, Wilder tuvo 2 situaciones claras. O si no, los 3 hubiesen marcado. Ayer aprendí que Bernay le llama volante al 10. Sí. Te percataste en la conferencia Él que dice decía- 6 y volante. En el primer tiempo le pedimos a Peralta que juegue de volante y después entró Damián a hacer ese trabajo. Él le llama al volante más adelantado, le llama número y el resto dijo 6 directamente, ¿verdad? Claro, él le Sí. dice 6 a lo que nosotros le decimos el Contención. volante El tapón, tapón, sí. o el más Contención, retrasado, y él le dice volante al que juega por delante. A veces Así nosotros es. le decimos interno, si juegas muy adelante, hasta media punta o enganche. Suelto Claro. muchas veces. En Brasil le Pero dicen él primer le dice volante y segundo volante, pero allá... ¿Juega el clásico, sí o no? Octubre en Inverfin viene regalado, precios super promocionales en todas nuestras categorías, tecnología, electrodomésticos y muebles. Además, con tus compras podés llevarte increíbles regalos en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales en Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení, Arete, y salí diciendo ya voy a disfrutar de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Los panchos Ochi, especiales y rápidos de preparar para cumpleaños, reuniones de última hora, cuando volvés muy tarde del trabajo y ya estás muy cansado para cocinar. Colocas unos minutitos en agua hervida, solo 3 minutos para que no pierda sus propiedades y ya está. Los productos Ochi son bajas en calorías y aptos para celíacos, porque están libres de gluten. Productos Ochi, lo mejor. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Bueno, Juanma, ¿estás ahí? ¿Cómo está, Bruno? Saludos para todos. Juanma, no sé si escuchar la Bernay, porque muy poco él se abrió del tema ya, ¿no? Lo que sí creo que dejó en claro es que está disponible. A que va a ser titular o va a jugar ya es otra cosa. Claro, lo que se puede sacar en limpio es que no lo descartó, que era una posibilidad latente, ¿verdad? Que diga, esto sigue, con la famosa frase de dueño de mi silencio. Y después, cuando ya hubo una tercera consulta, indirectamente por el tema de las instalaciones, aplicó el OPA. ¿La tema? 2 veces OPA, ¿eh? El único descartado fue el Tigre. ¿Cómo se llama? Riveros. Luis Riveros. Sí. Después el resto todo en carrera, Juanma.
Y yo creo que el domingo a las 15:30, 15:20 aproximadamente, cuando estemos haciendo la previa, Dios mediante, ahí en Para Uno, vamos a tener a Jan Fernández en el equipo titular de Cerro Porteño. Va a arrancar, me parece a mí, por todo lo que se habló ayer, post partido, y aparte después las declaraciones de Víctor Bernay. A mí me parece que el domingo Jan Fernández va a ser el arquero titular de Cerro Porteño. Epa. Atención, comunidad Twitteril, Twitty 1, 2 y 3. ¿Cómo es el tema? Mira que te robo, Juanma. ¿Jan va a arrancar el clásico? Es una cuestión no informativa, algo que a mí me parece, por cómo se fueron dando las cosas, algunos testimonios, pudimos hablar con algunas personas allegadas. Espera, vos viste después del partido lo que pasó, cómo fueron los jugadores de Cerro a abrazar a Martínez. No, realmente tengo que decir que no, porque... No, me parece un gesto, una fotografía. ¿Ustedes se dieron cuenta? Después del partido fueron todos los jugadores de Cerro a abrazarle a Martínez. No sé, me parece una señal... pero un poco lo que ayer estábamos diciendo, yo creo que si se confirma el retorno de Jan, yo creo que hasta van a filtrar o van a publicar el pedido de disculpas. No sé de qué forma, pero quedaría mal el grupo si, por ejemplo, el famoso, acá no pasó nada. Y más si ahora vos te percataste de ese detalle. El mismo técnico va a quedar mal parado. Claro, o sea, lo que te digo es, todos te dicen, no, de esto de vestuario sagrado, acá no. Se filtró, lo de Jan se supo. Y hasta se quiso que se sepa. Entonces, lo que digo es, si ya se filtró eso, ya se conocieron los detalles y todo lo que dijo inclusive el empresario, voy nomás a lo siguiente, que si retorna Jan y no se sabe, porque ayer en la previa, todos los testimonios que recogían Juanma, Néstor, de paso Néstor acá decía que Arrúa confirmó que estuvo sí, bien por Néstor. Ronaldo. Claro, porque era un cambio que no tenía sentido. Y más de un muy buen profesional como Arrúa, que uno decía, ¿qué pasó allí con el ingreso de Maná por el ex Libertad? Entonces, todos los testimonios hablaban, sí debe retornar, pero debe pedirle disculpas al... Todo poniendo a Cerro por encima de Jan. Sí. Que es lo que corresponde. Ahora... Por eso me pareció ayer muy mesurada y muy objetiva la opinión de los hinchas antes del partido. Sí, y ayer cuando hay crisis, dicen... Porque vos te acuerdas que los partidos de Gavilán eran todos de crisis. No, había un mal humor generalizado. Ayer sí era reveo en el técnico, lo que hizo. Pero ayer todos ponían a Cerro por encima de Jan. No, y por eso hacíamos cómo cambiaba el humor. Y también puede ser otro público, ¿verdad? Más allá que son los amigos de Bruno. El tema de lo que decían los amigos del WhatsApp al mediodía y lo que hoy habilitamos a amigos del WhatsApp, te aviso. Lo que decía el canchero, lo que el hincha de Cerro que va a la cancha. Y ya ponerle que eran 4 o 5 horas, pero... Que va a la cancha un miércoles a la tarde, claro. Cancha nacional, un partido donde no va mucha gente. Ese canchero. Sí. Juanma, quédate, por favor. Don Luis Cacabelo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Bruno? Poneme la primera parte de Manumbe, por favor. Dirigente Guaraní. 2 cosas, dijo. Robo y... Jugó de chico, ¿verdad? Lo de Tacuarú. A ver. Utiliza la misma palabra, es un robo. Lo que pasó ayer en Do Boca fue un robo, ¿verdad? Guaraní fue, comenzando por el tema futbolístico, fue superior a Olimpia, ¿verdad? Tuvimos una chance al comienzo, en el primer tiempo, ¿verdad? Lo tapó el arquero de Olimpia, ¿verdad? Una mala decisión también de nuestro jugador, ¿verdad? De querer colocar. Y después vino, o sea, para mí hubo 2 penales claros y el segundo, ¿cómo le voy a decir? Perdón, el gol muy mal anulado. Nosotros volvimos a ver por televisión, ¿verdad? ¿Vos crees que Olimpia jugó de chico? Bueno, yo voy a decir una sola cosa. Olimpia es un gran club. No, ¿verdad? Futbolísticamente yo creo que está pasando malos momentos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención la forma que jugó. Eso sí,
No sé si... Escuchaste, don Luis, habla de robo un compañero tuyo, ¿verdad? ¿Vos coincidís o estás más tranquilo? Estoy por ser el segundo cardenal. Y muy tranquilo. Respeto todo lo que puedan decir los compañeros. Pero no solamente este compañero, el mismo técnico nuestro dijo que nos robaron. Y yo ratifico. Fue lamentable la actuación, primero la nominación de este personaje, que ya tenemos varios antecedentes con él y fuimos producto de su poco conocimiento en aplicar las reglas, su poca seriedad, su poco profesionalismo. En una palabra, no tiene la personalidad que debe tener un árbitro y saber primero de que él es la cabeza, de que le dan un departamento para impartir justicia. Pero no voy a hacer alusión a todo lo que pasó en gol, el penal, la mano, no voy a hacer alusión a eso. Voy a hacer alusión al trato, a la diferencia, a la no ecuanimidad que tiene para con uno y otro. A Cáceres le quita ante una respuesta agresiva objeto de tarjeta amarilla. Sin embargo, Tito, que también lo agredió, no fue objeto de nada, por poco no le va a ir en la plaza. Esas son las diferencias, a las más ya dichas por el técnico y por los compañeros, de la poca feliz presencia de este señor invitado al fútbol cuando ya no debía de haber sido nominado. Pero la poca seriedad que hay en ese departamento, que motivó a varios cambios en el fútbol en cuanto a la presidencia, seguimos con ese mismo mal y vamos a seguir porque no tenemos gente debidamente preparada, honesta en cuanto al conocimiento de las reglas. El penal es el penal y por otra parte la jugada de Prieto es lo que más ustedes cuestionando, Luis, ¿verdad? El gol anulado a Prieto. Sí, pero como él ha remanido, porque todo el mundo dijo eso, yo quería traer otra cosa más, ¿verdad? A ver. Pero una poca feliz actuación de este señor que no le hace nada bien al fútbol y cada vez va a haber menos árbitros porque no están capacitados. Hay el mismo director salió de arbitrar por el centenario y cosas así. Bueno, y esto es en la profesional, yo no te digo lo que es en la intermedia. La intermedia, ustedes supiesen lo que pasa. No, y todo por culpa del hombre, todo por culpa de no querer poner las reglas y de que no sean istas de nadie, sino que el beneficiado de todo tiene que ser la gente que va a la cancha con el deseo de ver una fiesta. Pero ni la gente va a la cancha, los jóvenes menos, porque ya escuchan de que todas estas injusticias hacen de que nadie quiera ir. Se van a hacer cualquier cosa antes de. Cambiemos de modales para poder. Y yo mismo, yo en mi caso, me he enfermado y dije, ¿hasta qué punto vale? Entonces ahora estoy siendo medio sacerdote. Bueno, Luis, ¿alguna nota, reclamo, nada, queda acá de esto? Nota, Bruno. ¿Cuántas notas tenemos presentadas? Y es como la época de Mario.
archivada en su cajón. Por favor, se reúnen. ¿Y sabe para qué se reúnen los comités y compañía? Para cosas que ya debían de haberse reunido antes. No vengamos a decir ahora del por qué no vamos a estar en la sub-15, por qué, acordate la llave que nos toca. Extemporáneamente estamos comenzando los trabajos, todo porque el dúo de hermanitos quería quedarse con ese trabajo, ¿verdad? Y felizmente no se quedó. Y fue contratado un profesional de primera, sacado de un club, ante una circunstancia ocurrida, se aprovechó y se lo llevó. Y está trabajando. Excelente persona, excelente profesional. Pero extemporáneamente. Nosotros debíamos de trabajar ya ayer, no hoy. Hoy ya estamos dentro del juego y se aproximan los torneos. La preparación no es una cosa de un día, 2 días, 3 meses, 5 meses, no. Y después vienen las no clasificaciones con gente no debidamente preparada, no debidamente profesional. Puede ser una cosa como jugador o puede ser un excelente relator, pero a lo mejor no un comentarista, sin querer hacerte la hoja de ruta. Es un ejemplo nada más. Y así, cada uno a su gallinero. Gracias, don Luis, muy amable, un fuerte abrazo. Mi cariño es siempre el respeto de mi hija hacia tu persona y agradezco el espacio que nos brindan para expresar nuestro dolor. Igual, Chau. Gracias, igual don Luis, gracias, muy amable. Luis Cacabelos, dirigente del Club Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo Parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y un jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaro. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Juanma, ¿estás ahí?
Bruno, aquí estamos. No, se abrió definitivamente, Bernay, del caso Jan, ¿verdad? Del episodio Jan, pero él va a ser tenido en cuenta para el partido, o sea, el único al que lo descartó es a Riveros. Sí, va a estar a disposición. Igual se tiene que dar la charla con el entrenador, con el grupo. Tiene que haber un pedido de disculpas de Jan Fernández, según lo que pudimos averiguar también. Evidentemente eso tiene que ocurrir. Y a partir de eso, sí, igual ayer Bernay ya lo incluyó a Jan Fernández en la lista de futbolistas que van a estar a disposición. Solamente lo descartó a Luis Riveros, que está con una lesión muscular. Esto, sumado a lo que nos decían algunas personas ayer, algunas fuentes allí cercanas a la directiva de Cerro Porteño, que iba todo en vías de solución esto, entonces a mí me hace pensar que el domingo Jan Fernández podría arrancar de titular el partido. ¿Y qué pensás de esto que hablábamos, lo del mediocampo de Cerro? Gana fichas, me parece a mí, Bernay, con lo que demostraron ayer, tanto Carrascal, que ya lo hizo el fin de semana, también Fabricio Peralta llegando a su primer gol como profesional, el gran nivel de Damián Bobadilla, inclusive ya lo utilizó por segundo partido consecutivo, ayer de titular a Jorge Morel, y lo de Wilder Viera. Me parece que es un mediocampo donde realmente está funcionando bien, está teniendo un nivel alto los futbolistas, y sí, va a ser una situación difícil seguramente para Víctor Bernay por el nivel que han demostrado los futbolistas en estos últimos dos partidos. Yo creo que la puja estará entre Peralta y Wilder Viera en el medio campo. Me parece que Morel podría volver a la saga central y hay allí 3 lugares para 4 futbolistas. Yo creo que a Damián y a Carrascal lo va a utilizar, y entre Peralta y Wilder Viera serían quienes estén empujando por un puesto allí en ese trío de volantes que utiliza Bernay. No sé, yo tengo mis dudas, Juanma. Yo honestamente te digo, para mí, si se va a jugar por un medio campo, claro que ha marcado goles espectaculares Carrascal, pero yo me jugaría por los 3 que venían jugando: Bobadilla, Fabricio Peralta, Wilder Viera. Sí, mira que son los 3 titulares o los que mayor cantidad de partidos jugaron de titular en la era Bernay. Y sí, también es una posibilidad, por eso hoy seguramente regenerativo a partir de mañana ya de unos trabajos tácticos, porque Bernay incluso dice en conferencia de prensa que va a tratar de plotear, lo dice obviamente en doble sentido, la ollita, la nueva olla también, para tratar de esconder lo máximo posible el equipo que arrancará el domingo. Y en ese sentido incluso dijo que está pensando si para o no un 11, más bien trabajos tácticos y por sectorizados, así que sí, va a ser una incógnita seguramente hasta el día viernes, tal vez hasta sábado, me animo a decir, el tema del armado del equipo, tanto los 2 zagueros centrales como esos 3 volantes, porque me parece que después los 2 extremos y Churín me parece que son fijos en el equipo de Bernay. Juanma, todo muy lindo, todo muy glamuroso, lo de los goles de Carrascal, pero cuando Cerro no tenía la pelota, ¿qué tal era en el quite? Era agresivo, porque el clásico es más todavía Olimpia, que últimamente le tomó totalmente... Ya que estás tocando el tema, sí. Perdón que te corte, ¿qué tal estuvo Vampeta Gómez ayer? Bien, mejoró muchísimo. Muy bien. Muchísimo. Ayer actitud, corrieron muy bien. Siempre le ganaron los rebotes a Guaraní. Mejoró. Vos sabés que en ese duelo, que era un duelo... Hablaba pues del duelo del medio campo. Claro. Pero el oyente... No. Yo no sé, Chuno. No, el oyente va a decir... televisión, pero me está haciendo un gesto. No. El oyente va a decir... Yo siempre en función de la audiencia. Pero ya hablamos primero del clásico que se viene. No, y claro, todo es onda clásico, pero no, escuchame hasta el final. Primero va a decir, mira un poco, estaba ya hablando Juanma, interactuando con Fabio, y entra y le pregunta, esperamos, pues todo muy lindo, pero le preocupa lo de Carrascal. Y después entra Bruno y le dice, ¿qué tal estuvo Vampeta Gómez? O sea, ¿sabes qué? Tus amigos WhatsApp van a decir, mira cada uno ahí. ¿Quién se preocupa por...? Bueno, y ¿viste? ¿Viste? ¿Por qué así? No, Dani, ¿qué tal? ¿Marcó bien, agresivo, o su gol de tiro libre, y cuando no tenía que cerrar la pelota era uno menos? Pero es que yo parto la base de que
Carrascal es suplente. Por eso era, y en el comentario que pasamos del gol, digo, mira un poco, está metiendo presión lo de Carrascal. Y yo le iba a decir a Juanma, ya que en Cerro también estaban con este tema de los minutos, las cargas, Carrascal viene a jugar 2 partidos completos. Es cierto, salió en la recta final, pero si Viera y Bobadilla no arrancaron ayer y formaron parte de los famosos 7 cambios que hubieran sido 6 si no se daba lo de Jan, yo supongo que Bernay también los considera como titulares. Pero por eso yo apoyé cuando yo le decía a Bruno, ¿a quién lo saca? Y Wilder y Fabio saltó porque Juanma lo postulaba al propio Fabricio. Y ahí entra un poco lo que vos planteabas, porque los Fabricio Peralta, los Vampeta Gómez, claro, ellos son los luchadores. Ahora, salvo que me diga que Bernay dice, y Fabricio va a ser su primer clásico, quiera o no, Carrascal ya jugó muchos, pero estamos claro analizando ya lo que va a ser el partido del domingo. Yo para mí son los 3 titulares, Bobadilla, en este caso Viera y Fabricio Peralta. Para mí Ayer Peralta fue el primero en presionar la salida de Trinidense. Detrás de Alce ya estaba Fabricio Peralta, que jugó un poco más adelantado e incluso llegó al gol. Sí, pero si juega Bobadilla, Peralta no va a jugar ahí. Y depende. Puede presionar, pero ayer, por ejemplo, cuando se retiró la pelota, le dieron responsabilidad de ser conductor. El tema, Federico, es que Y si se notó juega que no Carrascal, yo creo que Fabricio no juega tan atrás. Pero No si juega juega Carrascal por Viera. Claro. Si es Carrascal, Fabricio y Damián Bobadilla. Gana buen pie, pero pierde recorrido Cerro en los traslados del equipo en la media cancha. Mira que ese va a ser bravísimo. Con Carrascal. Con Carrascal, claro. Y marca. Y gana salida. Eso sí, por eso decía buen pie, salida, buen no toque. recupera Carrascal en cada partido. 3, 4 a lo sumo. Sí recupera. Bueno, está bien, está preocupado Ariel por el tema de Carrascal, ¿verdad? Que va a perder presión en el medio campo. Bueno, sí, Vampeta Gómez. ¿Cómo sacaron? Por eso yo hablaba en función de la audiencia. Lo que va a decir uno por uno. Bien, Vampeta, vamos, mijo. Ariel, Bruno. Sí, Juanma. Tiene con relación a Ariel, pierde, a lo mejor no va a tener tanta presión, pero viene a marcar 2 goles. Bueno, Wilder, según vos, ¿cuál es tu 11? Jan Fernández, Alan Benítez, Jorge Morel, Ronaldo de Jesús, Santiago Arzamendia, Carrascal, Damián Bobadilla, Wilder o Fabricio Peralta. Y después arriba, Cecilio, Pachi y Diego Churín. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapte a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Vamos con el capítulo internacional. Hoy tenemos jornada de Champions. Y quiero ir a los amigos de WhatsApp, pero antes quiero hacer el famoso ISO. ISO. ¿Qué pasa, Federico? No, estoy atento. ISO. Control de calidad. ISO 9000 tanto, no sé. Bueno. Me avisan cuando... Bueno, si tenemos operador va a ser fantástico, ¿verdad? No, quiero ir al gol de control de calidad. Se fue al baño, dice Wilson. Vamos a ver y después vamos a... ¿Hacia dónde va esto? No. ¿Hacia dónde va esto, Bruno? No. No.
Prepárate, Ariel, me parece. Amigos de WhatsApp, atentos. ¿Lo viste? No, ya. ¿Qué pasa, Fabio? No. Yo creo que esto es No, sabio de lo de Vampeta hace rato y lo de Carrascal. Por eso yo le dije en función de la audiencia y ustedes terminaron confirmando. Dale, entra porque ahora vamos a... Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominos.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Apostala, ganar lo cambia todo. www.aposta.la. Después de la información hasta acá, Fabio ya va a ir, contando el tema de la tabla acumulativo de la próxima fecha. Hoy juegan Resistencia Luqueño. Importante por el tema del promedio. 19-30. Control de calidad. Pone aquí que por favor al aire. El gol de Olimpia contra ayer contra Guaraní. Ariel. No tengo nada que decir. Walter Roba, atención, pica por derecha Fernández, decidió mal rebote Fernández para el gol, Fernández tira. Hugo Fernández. Con un toque de calidad, no se dio por vencido Walter González en esa lucha contra Moya, recuperó la pelota, tocó para adelante, rebotó y allí apareció Hugo Fernández. Había desviado Raúl Cáceres, Hugo Fernández con esa zurda distintiva, con esa zurda dio un toque delicado por arriba, suavecita esa pelota, va a terminar al fondo del arco. Señoras y señores, lo hizo Hugo Fernández aquí en Los Bocas. Olimpia le golpea a Limpio la Aborigen. La linda definición, alta jerarquía en la definición de Hugo Fernández. Olimpia le derrota al equipo de Guaraní por 1-0. Amigo de WhatsApp, 0972-730-730. Para un equipo que pelea por el tercer. Disculpame. Yo creo que... Disculpame. Bruno, ¿por qué así con mi dupla, Bruno? Algo fue mi dupla anoche. ¿Qué hizo de malo? No, muy ¿qué bien. le parece a la gente? Pero acaba de decir, vos también echás nafta. 0972-730. Bueno, está bien, tu culpa también, Ariel, ¿cierto? No estamos gritando un gol de un equipo que está peleando por el campeonato, ¿verdad? El relator No, pero- a medida también, ¿verdad? No, pero Ariel. No, pero... No, Es eso no, protagonista del partido del domingo. no puede... No, Pues sí, eso no puede decir, Ariel. No, disculpa. No, Ariel, no. ¿Cuál era tu dupla que se recién? Y sí, pero ya, Ariel no le puedo defender, pues. No, ¿viste? No le puedo más defender. No, Hicimos todo lo posible, pero... sí, está bien, por El eso. relator, pues, en función de lo que se juega también. Una cosa eliminatoria de Paraguay, un partido de Copa, Bonito. un clásico. No era, Brunito, no era porque vos si vos eras el técnico le iba a echar 10 veces ya a Carrascal de Cerro. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Bruno? ¿Por qué te quedaste tanto, Bruno, que va a jugar Jam? Tranquila nomás, Bruno, tranquila nomás, Bruno, tranquilo. No hay nada de mostrar más allá que sos limpita, Bruno. Tranquilo, muñequito. Déjate de romper, Bruno. Vos cuando gritaste el gol del Olimpia, viejo choto. Hola, Bruno. Excelente está el programa, amigazo. Ariel, espectacular está tu transmisión. Yo voto para que Ariel sea el nuevo relatador de los partidos de Olimpia. ¿Es relator o no es relatador? Preocupadísimo, Ariel, por Carrascal para el domingo. ¿De dónde ve lo que sacan Vampeta? Vampeta, aparte de la marca, era un jugador con muy buen pie.
Esta mañana Fede Arias dijo que Wilmar Roldán es buen árbitro. Yo eso es lo que no puedo creer. Roldán designado para la final de la Copa Para mí Libertadores. es el mejor de América, sí. Qué puta, estos dirigentes de Guaraní están todos locos. ¿Qué tal que si Olimpia jugaba entonces como grande, que cuánto le iba a meter? Jugó como Tacuarí, dicen. La vez pasada en el Nacional le jugó como club grande y le goleó. Por ella de acuerdo. Abrimos el grifo, amigos de WhatsApp, señores. Esto ya no para. A partir de hoy, Ariel tiene que repetir los partidos de Olimpia. Hola, la mesa, toda una fecha se jugó ayer y Bruno poniendo gol de Olimpia nomás. Qué bárbaro. Bueno, recién estás escuchando la radio por lo visto, pues pasamos el gol de Carrascal. ¿Solamente está durmiendo o qué? Buenas tardes, señores. No, Ariel, no puede ser así el único grande del Paraguay. No puede, viejo. Te falta profesionalismo. Como pico gal, no es pico gol la palabra. En serio, viejo. Fútbol era lo de antes. No. Bruno, es maltrata y machupe Ariel, pe. No. Dere cambia, ve. Bruno, acá mi vecino es de Guaraní también. Llamarle nada más y que se plaguea un poco también. Le toca hoy día de plagueo a lo de Guaraní. Tranquilo, no, Bruno. Es como si fuera que vos estabas gritando el gol de Olimpia. Bruno, espectacular la transmisión de Javier, así como vos también solés transmitir la pasión en cada partido. Javier, hijo. Jan Fernández y 10 más. Así nomás es Bruno. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido radiador, verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983119720. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Bruno, preguntaron vos a estos dirigentes de Adulaque de Guaraní si Nacional va a jugar también como equipo chico. Quiero que Ariel transmita todos los partidos de Olimpia, que le saquen a Bruno. Para Ariel y Chum, ¿cómo jugó ayer Martínez, el arquero de Cerro? Buenas tardes. Que Roldán va a ser buen árbitro, este ladrón, siempre. Ariel, te felicito, viejo, porque aceptar tu cerrismo. No sé cómo este cobarde de Bruno Poncha. Que espera, Bruno. Te va a destronar, Ariel. Transmite mejor que vos. Eso es lo que te preocupa, parece. Le querés poner a todos los amigos el WhatsApp en contra de él. Ariel pues mejor que vos. Así nomás. Denle más oportunidad a Wilson. Para mí Wilson es el mejor relator después de Bruno. Hoy hace Luqueño. Me imagino que ahí llegan los sobres del representante de Gómez Vampeta, Ñandeco. Déjate de joder. ¿Qué tal, Bruno? Calendario deportivo excelente el programa. Bruno, demasiado. Ya demostró que sos olimpista, será un acto de mala educación. O sea, salir a mencionar jugador de Olimpia mientras están dándole espacio al equipo de Cerro. Ok, Bruno, yo sé que ya hablaron de ese tema, pero quiero decirte nomás otra vez, repetirte, que mal paupérrimo nuestras cámaras no se pilan nada. Bruno, ¿cómo le vas a dejar a Federico ayer en la grada y en la preferencia haciendo sus comentarios y ahí a Chuna al lado tuyo? Eso está mal, hermano querido. Si van a estar, tienen que estar todos juntos, adentro o en la grada. Muy bien, señor, muy bien. No, espera, Federico, no. ¿Qué va? Aclarar, Federico, mira. No, es algo que felizmente Nacional se puede hacer porque hay 3 canchas donde se complica para estar 3 en la cabina. Una es Libertad, donde el que está a 1 o 3 no ve el partido. La otra es Guaraní y la otra Nacional. Pasa que Nacional... Mira que Sol tampoco es grande. Sol tampoco es grande. Tampoco. Pero yo adopté ya un lugar en la cancha Nacional. En la de Sol a mí me tocó en el último 0-0 de Olimpia. Sí, lo pudiste ver. Sí, o sea, yo veía así de reojo. Adopté el lugar donde estaba ayer. Vamos a implementar también lo mismo, Federico. Pero ahí está más distante ya el... No, ahí abajo, porque ¿sabes qué le explicamos a la gente? Sí. Como bien vos decías, las cabinas no podemos entrar todos. No. Y a veces pasa que inclusive Dani queda atrás o Federico queda atrás, pero uno ve el partido, pues. Entonces, entre dos quedamos así en la cabina, pero
Fue decisión No, tuya. le cuento, señor, no, Fue decisión tuya, me ese es dijo. mi lugar, le cuento, señor. Carajo, si no fue. Ahí tengo mi cafecito, otras cosas, entonces bien. Y en bien Guaraní tranquilo. yo aprovecho para solicitar por lo menos una mesita chiquitita para poner encima del bolígrafo, el celular y el papel. Porque no, ayer hicimos de memoria, ¿verdad? Porque no hay más mesa, había una mesita. Entonces, menos mal que a todos prácticamente le conocíamos y no utilizamos papel, ¿verdad? Porque si no, que va a estar acá haciendo cambios, escribiendo ahí encima de la nada. ¿Qué tal los amigos de WhatsApp? Te están apoyando, Ariel. Yo Normalmente creo que así. ya no vengo, Yo creo que ya no vengo. ¿Escuchaste lo que te dijo recién? ¿Viste? No escuchaste. No escuché que... Normalmente me apoyan, digo, yo le agradezco. Normalmente. Normalmente. Y después se hace víctima. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones. En los climas más extremos, baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta. Un golazo. Chacomer, respaldo total. Y en cuanto a los comentaristas, después de Federico y de Chun, Darío Ibarra, no sé qué cosa, un excelente comentarista también. Bruno, excelente programación, y aquello que no le gusta que vos le digas por el Olimpia que es tricampeón de América y el campeón del mundo, ellos no saben todavía qué significa eso. Sándwich tipo Cardinal Deportivo, puro salame. Bruno, vos sos más olimpista que Cardona ya. Demasiado ya demostrar. La otra vez cuando estaba transmitiendo el partido dijiste gol de Olimpia y era Nacional lo que metió. Bruno, un día pues Guaraní per referee, ese ya va gole anulado. Bruno, la mesa y estimada audiencia, si Ariel está llenándose de conceptos de mundo y no me corner y nada Bruno sea. Ariel Julián Mareco, el único cerrita con quien me iba a sentar a tomar una birra. Igual nomás así es cerrita. Bruno, ¿por qué nunca hablan de la Libertadores de Cerro? Siempre... Buenas tardes en la mesa ahí. No, Brunito siempre va a ser relatar el partido de Olimpia, aunque Ariel es bueno también, pero ¿quién le va a quitar ese cante marrico? Buenas tardes, mi querido Bruno, yo voy a salir a tu favor, será. Ser olimpista es un lujo. ¿Cuál? Ella, por favor, uno a nivel Yuti, ese ya mía, a ver, en Bopiro, Mina, será a mí sin mí. Bruno, ¿vos te molesta que Ariel no diga Olimpia, tricampeón de América, campeón del mundo? Home office nomás ya, Bruno, home office. Arielito que se quede para siempre ahí, de Bruno ya no es fanático el ahí más parece con la de Baulan de fanático tan de como que otros de Olimpia eres a nacional. Buenas, yo voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que están hablando, pero ¿saben que por favor se puede cambiar esa música de fondo que suena en el programa Peligro de Gol? Demasiado horrible ya esa música, por favor. Tomen en cuenta esto. Te da dolor de cabeza. Sí, cierto, tiene razón el oyente, por favor. Bruno, ¿te acordás cuando transmitiste el partido Olimpia Guaireña? Primero dice, gol de Guaireña, dice. Y en la grabación le quitaste limpiamente que era de Guaireña. Tu fanatismo será. Y tu fanatismo tenés que dejar afuera. Vos sos un buenísimo profesional. Pero tu fanatismo te está nublando. Una Cardinal, Nación Mendoza, San Pedro de Comandillú, Colonia Barbero. Tenga tu uno, ponce araña con la amigo de Radio FM. Bruno, ¿puedes pasar la intro de Ariel? Ariel, Julián Marcos. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Ariel lo que sabe transmitir no es partido, él lo que sabe transmitir es cuando Moreno Martín de Brasil venía del aeropuerto de San Pablo a... Bruno,
pedir la escuela de fútbol hueco y no nos hemos ido a jugar muy años me quedando la escuela de fútbol de Olimpia, nunca no nos ido y jugador vale la pena. Buenas tardes los muchachos, Ariel Mareco, el único cerrita realmente con quien uno tomaría unas birras. Ariel Mareco el uno. Ariel Mareco, vos me gustás luego. ¡Epa! Shh. Más respeto al compañero. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi. A donde vayas, descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante. Con su fórmula especial que brinda alivio inmediato, Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Seguimos con los audios WhatsApp, se abrió el grifo, hermano. Peña tranquilizando los vintage. Y calidad, don Bruno, o sea, o sea, yo para que un impita, para que lo peando indicativo ahí, club ahí, todo lo. Ba fanatismo indicativo episodio equivocado en ese rita ¿Qué tal los amigos? Me te copio por la grabación si tiene el gol de Ariel como relató el gol de Guaraní, perdón, Ariel ayer. Pucú ya no vale el gol. No, realmente a mí me encanta escuchar tus transmisiones, me gusta. Es más emocionante escucharte a vos en la radio que ver el partido en la tele, legalmente te digo. Acá piden, el gol que se le anuló a Guaraní fue mejor cantado, veo. Hizo 2. Atención, chequeo VAR, señores. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Relator stock, Ariel Mareco 1, Johnny 2, tercero Juanma y bueno, vos si hay intermedia por ahí te puedo ir ahí, Bruno. Qué puta los perros, tanteo libre nomás a la mesa, o sea, cuiden su culito. Hoy es un día muy cargado, o sea, tranquilo, a los perros. Anina te pesa. Anular y ya la Guaraní la hora. Nadie le pita ahí. Bruno, muchachos, ¿cómo están? Qué pucha, qué bien está jugando Trinidense, pero nos falta la definición. Y ayer nuestro central Vera Poranga, qué mal día tuvo. Pero vamos Trinidense, vamos Triqui. Estamos cerca de alcanzar la gloria de entrar en la Copa Libertadores. Falta poco. Gracias Olimpia y gracias Guaraní. Hizo 2, chequeo VAR. El disparo. Sorprende a todos los defensores del Olimpia para aparecer como un fantasma, definir la acción para que el aborigen lo empate tanto, ya insistía el equipo aborigen en la parte ofensiva que por fin encuentra el resultado con esta jugada en la que aparece Richard Preto, pelota larga a la espalda de Gamarra, cruza, rebota, engaña Espínola y va contra el caño derecho, señoras y señores. Flechazo del aborigen en Dos Bocas. Guaraní 1, Olimpia 1. Hoy te aclaman con fervor. No voy a decir nada para no. Ayer la esa bocaña no la bola, pero ya no la llegué ya. Uno, mi amor, me gusta como gritas. No.
No, tranquilo, nada, muchacho. Bruno, mi amor, me gusta cómo gritas. Oh, bueno. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hacemos el repaso de lo que ha dejado la Liga de Campeones en su jornada de ayer. Los resultados: Galatasaray perdió en Turquía ante el Bayern 3-1. El equipo alemán ganó sus 3 primeros partidos de la fase de grupos. El Manchester United le ganó al Copenhague 1-0. Gol de Maguire y sobre la hora Onana tapó un penal porque si no empataba el equipo danés. Aquí las posiciones: Bayern 9, Galatasaray 4, el United tiene 3, Copenhague con 1 punto. Grupo B, Lens y el PSV de Países Bajos empataron 1-1 en Francia. Sevilla perdió en España ante el Arsenal 2-1. En este grupo, Arsenal tiene 6, el Lens 5, Sevilla 2 y el PSV también con 2 puntos. En el grupo C, ganó el Real Madrid ante el Sporting Braga en Portugal el partido, otro equipo que ganó sus 3 partidos, el equipo merengue. El Unión Berlín volvió a perder, esta vez ante el Napoli en Alemania, 1-0 la victoria del equipo italiano. Aquí el Real Madrid manda con 9 puntos, Nápoles tiene 6, Braga 3, Unión Berlín sin puntos. En el grupo D, el Inter ganó de local en el Giuseppe Meazza 2-1 al Salzburgo. El Benfica volvió a perder ante la Real Sociedad 1-0. Aquí la Real Sociedad es el líder con 7 al igual que el Inter. Salzburgo tiene 3, Benfica sin puntos. La jornada de hoy, grupo E, atención, en pocos minutos, 13:45, el Feyenoord de Países Bajos recibe al Lazio de Italia. 16 horas para el grupo E, Celtic recibe al Atlético de Madrid. Grupo F, 16 horas para Newcastle, Borussia Dortmund, el equipo de Miguel Almirón. 16 horas, gran partido también. El París enfrentando al Milan. Por el grupo G, 16 horas para el Young Boys ante el Manchester City. 16 horas para el Leipzig de Alemania ante la Estrella Roja de Serbia. Grupo H, 13:45, en pocos minutos más, el Barcelona de Xavi Hernández juega ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania. 16 horas para el Royal Amberes ante el Porto, partido que se va a jugar en Bélgica. Los juegos de hoy, Liga de Campeones de Europa. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, en esta situación que vivió Guaraní en la noche de ayer, hablamos con uno de los directivos aurinegros, José María Farumbet, acerca de lo que pasó, la mano que cobró el árbitro para anular el gol del empate de Prieto. Esto decía José María Farumbet. Yo voy a utilizar la misma palabra, es un robo. Lo que pasó ayer en Do Boca fue un robo, ¿verdad? Guaraní fue, comenzando por el tema futbolístico, fue superior a Olimpia, ¿verdad? Tuvimos una chance al comienzo en el primer tiempo, ¿verdad? Lo tapó el arquero de Olimpia, ¿verdad? Una mala decisión también de nuestro jugador, ¿verdad? De querer colocar. Y después vino, o sea, para mí hubo 2 penales claros y el segundo, ¿cómo le voy a decir? Perdón, el gol muy mal anulado. De jugar de Olimpia en el partido de ayer. Le consultaba a Bruno, a José María Barumbet,
Olimpia fue defensivo. Ayer ante Guaraní esto respondía. ¿Vos crees que Olimpia jugó de chico? Bueno, yo voy a decir una sola cosa. Olimpia es un gran club. No, ¿verdad? Futbolísticamente yo creo que está pasando malos momentos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención la forma que jugó. Eso sí, no sé si diríamos jugó de chico. Te cambio el adjetivo, José María. Los equipos se están cuidando de ellos, ¿no? Ajá. Te cambio de adjetivo. ¿Jugó a los Tacuarí? Y pienso que sí, porque sinceramente el primer tiempo fue todo de Guaraní. Ellos esperaron, Guaraní se le fue encima, ellos esperaron y trataron de jugar el contraataque, ¿verdad? Y hablamos con el hombre que estaba en la jugada, Richard Prieto, marcó el gol del empate. ¿Qué pasó en la jugada? ¿Sintió, tocó con la mano o no? Esto decía. No, la verdad que yo no sentí, la verdad no sentí, y después viendo las imágenes tampoco veo la mano, ¿verdad? Tipo, es muy engañosa la imagen, la cámara lenta siempre, como que eso se engañó un poquito y la verdad que para mí no fue mano, la verdad que para qué vamos a mentirnos. Y con respecto al trato que recibieron los jugadores por parte del árbitro Carlos Paul Benítez, esto también decía Richard Prieto. No, ayer no se le podía hablar, la verdad. Yo en el primer tiempo le reclamé un córner que era para nosotros y él se enojaba, ¿no? Porque se enoja, en vez de que nosotros nos enojemos, él se enoja. ¿Qué te decía Richard? No, y o sea, el partido, ¿verdad? O sea, no quiero tampoco mandarle a la gente porque después, claro. Pero para nosotros que después nos mandan de vuelta a nosotros, te cuida y nos mandan de vuelta este fin de semana. Pero te preguntaba qué te pasaba, por ejemplo, pero en Guaraní, ¿verdad? Sí, Tauraí me vio a gritarme así, no sé qué, así, intratable, pero bueno, cada vez también tiene su forma de dirigir, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Fabio, hoy 19:30, Resistencia Luqueño, ¿dónde los detalles tenés, por favor? Sí, por supuesto, partido que va a jugarse en el Arsenio Erico. Muchas quejas de los luqueños porque solamente 300 entradas le van a ceder. Esto cierra la 16ª fecha. Sí, señor, termina la 16ª fecha con este partido. Resistencia anuncia a este equipo con la presencia de Marino Arzamendia en el arco por Ruan dos Santos, bajo rendimiento del brasileño, por supuesto. Después Ariel Benítez de lateral derecho, Alexis Villalba, la presencia de Ruan Vinicius, junto a Marcelo Benítez, la línea defensiva en el medio sector, Aldo Quiñones, Cristian Martínez, Diego Aguilera, Jesús Araujo, Nelson da Silva y Walter Pacheco, el equipo de Resistencia. El luqueño, por su parte, con Gonzalo Falcón, arquero que ya a estas alturas es titular el uruguayo, Rodi Ferreira, Iván Villalba, José Leguizamón y Rodrigo Alborno en la zona defensiva. Julio Báez, Jorge Mendoza, Rodrigo Rojas, Diego Fernández, Paul Charpentier y la presencia de Matías Medina, el sub-18. Este partido va a arrancar 19:30 horas, Arsenio Erico, arbitraje de Derlis López. En el VAR estará Ulises Mereles completando esta 16ª fecha del clausura. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida
rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y muchísimo más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realiza trabajos de limpieza en el túnel Semidey. Siempre hay una historia ahí en el túnel. Si no hay un accidente, hay otro tipo de tareas también que se está realizando. Agentes de la PMT reorientan el tránsito en la zona. Así que la gente que está por la zona de Mariano Roque Alonso, Loma Putá, llegando al túnel Semidey, por ahí no se puede pasar por ahora. Trabajos de limpieza. Y no te olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol. Rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazol es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hacemos el repaso de la tabla de ubicaciones del torneo Clausura. Libertad 37 puntos. Cerro Porteño se puso a 7. Tiene 30 puntos. Con el clásico de por medio el día domingo, Guaraní 24, Nacional 22, Olimpia con 21 puntos, General Caballero con 20, Ameliano 19, al igual que Trinidense, Luqueño 18, al igual que Resistencia, y Guaireña en el último lugar, Tacuarí con 15. Atención con la tabla acumulativa, Libertad ya es campeón, va a fase de grupos de la Libertadores del próximo año, tiene 88 puntos en el año, Cerro Porteño tiene 71, es muy difícil que pueda perder esa ubicación privilegiada Cerro, ya que el tercero es Trinidense, está a 14 puntos del equipo azulgrana, prácticamente aseguró fase de grupos ya el equipo azulgrana, salvo una catástrofe, no va a estar en esa zona de grupos de la Libertadores el próximo año. Trinidense sigue estando en ese tercer cupo de Libertadores fase 2 con 57 puntos, igualado en puntos con Guaraní, pero por supuesto por los duelos directos está mejor el equipo de Trinidad. Nacional se acercó, tiene 55, lo mismo Olimpia, tiene 52, se puso a 5 de Trinidense por ese cupo directo a fase 2 de la Copa Libertadores. Por ahora, tanto Guaraní, Nacional,
Olimpia y Ameliano, que tiene 49 puntos, están en la zona de clasificación de la Copa Sudamericana. Y el octavo cupo que está para abrirse, mañana lo sabremos con el partido de Copa Paraguay entre Libertad y Santaní. Luqueño está para ir también de la Copa Sudamericana, tiene 45 puntos. General Caballero 44, Guaireña 35, Resistencia 35 y Tacuarí 30. Las posiciones en la tabla acumulativa. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con shots. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con shots, festeja con fuego. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. Lozarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliEstructuras. El club colombiano Once Caldas de Manizales ayer informaba en un comunicado que ya no va a pertenecer al club cafetero Gerardo Ortiz, que no hace mucho tiempo era arquero de selección. Gerardo Ortiz queda libre después de terminar. También, inclusive Cerro lo había buscado. Gerardo Ortiz dejó de ser arquero del Once Caldas, a ver dónde puede ir, ¿verdad? Porque tenía ese currículum en el antecedente de haber estado también en convocatorias de selección en eliminatorias y compañía. Entonces, de esta manera, a ver cuál es el futuro inmediato que va a tener entonces Gerardo Ortiz. Por otra parte, ya creo que estaban hablando, Jesús Valenzuela va a ser el árbitro de la final del sábado, que van a jugar Liga Deportiva Universitaria de Quito y Fortaleza de Brasil, partido que va a arrancar a las 17 horas en Maldonado, el partido final de la Copa Sudamericana. Y recordando que Wilmar Roldán va a ser el árbitro de la gran final de la Copa Libertadores, que se va a jugar el 4 de noviembre en el Maracaná, el partido entonces de la gran final que se viene entre el equipo de Boca Juniors y Fluminense. Entonces, árbitro colombiano para esa gran final. Casamarco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En cambios Irendabuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Y también está pendiente el tema de quién va a ser el árbitro del clásico el día domingo, ¿verdad? Después de los descartes que ya hay. Carlos Paul Benítez. Yo creo que Juan Gabriel pica en punta. Sí, porque no tuvo los partidos de los grandes, ¿verdad? Él estuvo en Mallorquín. Exactamente. En el partido de Libertad contra General Caballero. Yo tengo como que, o sea, si se quiere a lo seguro, porque mira que Juan Gabriel todavía no tuvo clásico y es de esa camada que ya arbitró bastante. Y después lo otro sería muy radical, ¿verdad?
Blas Romero, que es el que viene pintando como uno de los nuevos, pero yo creo que Benítez pica en punta. Para el árbitro del clásico Juan Gabriel Benítez. A propósito de la siguiente fecha, hoy culmina la 16ª y tenemos que hablar de la fecha 17 que va a arrancar el viernes. Sin antes decirles, hoy tenemos el partido de Resistencia Luqueño, mañana se juega el partido de Copa Paraguay entre Santaní y Libertad, también se va a jugar en el Arsenio Orico ese partido, 19:30 horas Copa Paraguay mañana, y el viernes arranca esta siguiente fecha en esta continuidad de partidos que tenemos día a día. Viernes, Tacuarí va a recibir a General Caballero de Juan León Mallorquín en el Luis Alfonso Yani en Villaliza. Para el sábado, 2 partidos. Nacional Ameliano van a jugar en el Arsenio Orico a partir de las 18. Y Guaraní recibe a Guaireña sábado, 20:30 horas. El domingo, único partido, Olimpia Cerro Porteño, 17 horas en el Manuel Ferreira. Para el lunes, Luqueño va a recibir en el Feliciano Cáceres a Sportivo Trinidense a partir de las 18 horas. Y el último partido del lunes, Libertad juega después de todos los otros equipos. Libertad cierra la fecha 17 ante Resistencia, 20:30 horas en La Huerta. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Yo voy a utilizar la misma palabra, es un robo. Lo que pasó ayer en Dos Bocas fue un robo, ¿verdad? Guaraní fue, comenzando por el tema futbolístico, fue superior a Olimpia, ¿verdad? Tuvimos una chance al comienzo en el primer tiempo, ¿verdad? Que lo tapó el arquero de Olimpia, ¿verdad? Una mala decisión también de nuestro jugador, ¿verdad? De querer colocar. Y después vino, o sea, para mí hubo 2 penales claros y el segundo, ¿cómo le voy a decir? Perdón, el gol muy mal anulado. Nosotros volvimos a ver por televisión, ¿verdad? Parece que le toca en el brazo, ¿verdad? Pero para mí fue un gol legítimo, ¿verdad? Y hubo un penal ahí, creo que fue, no recuerdo bien, el muchacho Prieto creo que fue, ¿verdad? Dentro ya del área grande, que no cobró el árbitro, y no sé para qué está el VAR si no va a cobrar lo que tiene que cobrar. ¿Vos crees que Olimpia jugó de chico? Bueno, yo voy a decir una sola cosa, Olimpia es un gran club. No, ¿verdad? futbolísticamente yo creo que están pasando malos momentos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención la forma que jugó. Eso sí, no sé si diríamos jugó de chico. Te cambio el adjetivo, José María. Los equipos se están cuidando de ellos, ¿no? Ajá. Te cambio de adjetivo. ¿Jugó a los Tacuarí? Y pienso que sí, porque sinceramente el primer tiempo fue todo de Guaraní. Ellos esperaron. Guaraní se le fue encima, ellos esperaron y trataron de jugar el contraataque, ¿verdad? No sé si tampoco quiero menospreciar a ningún club, ¿verdad? Pero creo que Olimpia es un club grande para que haya jugado de esa forma que jugó contra nosotros, ¿verdad? Para mí lo de Prieto es un penal clavado. Aquí en Rusia, no sé, en África, donde sea, ¿verdad? Pero no cobró el árbitro. Motivos no sé cuáles serán los motivos, pero es muy raro que viniendo Olimpia en una mala campaña, por decir así, tengamos que pagar nosotros los platos rotos, ¿no? Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.
Locatarios del complejo Arrayanes serán llamados para indagatoria. La abogada de la familia de Rodolfo Rolo Núñez, el joven muerto el pasado mes de septiembre tras sufrir una electrocución en el complejo deportivo Arrayanes, manifestó que la Fiscalía llamará a los locatarios para una audiencia indagatoria. Agregó que se analizará la responsabilidad de la empresa que estuvo a cargo del mantenimiento, así como de la que se encargó de la colocación de la lumínica. Lo que pasa en el mundo. 400 niños mueren cada día en Gaza desde el estallido de la guerra, según UNICEF. Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza han muerto 2.360 niños y otros 5.300 han resultado heridos por los incesantes ataques del ejército israelí contra el enclave palestino, lo que indica que más de 400 niños mueren cada día, según informó UNICEF en un comunicado. Por su parte, la OMS ya avisó de que 6 hospitales de Gaza han cerrado por falta de combustible y otros han suspendido algunos servicios críticos por el mismo motivo. Temperatura en Asunción 27 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias.